la mayoría son conocidos ya, parece que han participado desde el día martes en nuestro programa, ya, donde tuvimos base de innovación. Estamos en la etapa cero del viaje del emprendedor, ya, base de innovación. Ayer vimos principio de finanzas, liderazgo, y hoy día vamos a ver pitch inicial, ya, para que aprendan a comunicar su relato, su historia, ¿cierto? A poder vender una idea de negocio, ¿ya? Eh, Nosotros este programa, etapa cero, lo vamos a volver a repetir el 22, se me olvida la fecha, el 22, 23, la última semana de septiembre, ¿cierto? Sí, correcto. 22 de Sí, septiembre, martes, miércoles y ya. jueves. Y esperamos que la mayoría continúe con nosotros porque vamos a hacer la etapa 1 del viaje emprendedor. Ahí hay 9 módulos que los vamos a hacer en octubre, en la primera semana de octubre partimos, ya en horario vespertino, de 6 a 8 de la tarde, ¿ya? Así que esperamos que lo acompañen, ¿ya? Estoy escuchando un eco ahí. Bueno, se han inscrito todos en el viaje del emprendedor, ¿cierto? Que es muy importante que se inscriban en la página de Corfo, el viaje del emprendedor.cl, y se registren y hagan el test de autoevaluación. Al final de esta jornada, a más tardar el día lunes, les vamos a mandar una prueba que ustedes tienen que contestarnos, bien simple, de todos estos módulos para poderlos validar en cada uno de estos módulos que ustedes han realizado. Entonces ahí los vamos a validar y les va a llegar posteriormente un código, el cual ustedes van a tener que anexar ahí en la plataforma del viaje del emprendedor para quedar validado en la etapa 0. ¿Ya? Así que eso, principalmente, y bueno, también el WhatsApp de nosotros, que lo incorporen, ya, y tenemos ya más de casi 30 emprendedores, que tenemos como para enviarle información a través de listas de difusión, y también los vamos a agregar ahí al grupo WhatsApp donde están generando negocios, redes entre los emprendedores de Valparaíso. Eso por mi parte, Luis, para que presente ahí a Miguel Ángel. Bueno, doy la bienvenida a todos, buenos días. Ya nos acompaña hoy un amigo nuestro ya hace muchos años. Pues yo a Miguel Ángel lo conocí en el año 94, Miguel. Sí, mira cómo pasa el tiempo. En la Fundación Chile, ahí estábamos estudiando emprendimiento, ¿te acuerdas? Claro. Bueno, don Miguel, él es experto en emprendimiento, experto en innovación, es coach ontológico, máster en marketing comercial, consultor de empresas, empresario, ¿ya? Él tiene, o sea, habla de emprendimiento, digamos, porque lo ha hecho, entonces es muy creíble, ¿ya? Tiene varios estudios, formaciones, así que un lujo lo tengamos acá entre nosotros, así que yo, digamos, prefiero que hable don Miguel porque lo aprovechemos, digamos, y este contexto, les recuerdo que estamos en el viaje del emprendedor, este es un viaje sin retorno y camino al éxito. Entonces hay varias etapas, y estamos en la etapa 0, y después viene la etapa 1, como le señalaba Marco, que lo vamos a hacer en octubre. La etapa 1 ya hay que trabajar más sobre mi idea clara de negocio. En esta etapa ustedes están conociendo el emprendimiento, y esta etapa del pitch inicial, porque ustedes cuando están iniciando una nueva idea de negocio, ya cuentan con su discurso. Entonces, para que mi discurso sea escuchado, tengo que preocuparme de ciertos aspectos que ayer don Miguel Ángel los adelantó en algo, digamos, el tema de la comunicación humana. Entonces, esos aspectos para hacerme escuchar por otros. Entonces, eso lo vamos a ir un poquito más allá, y eso es el tema de hoy día, que es el pitch inicial, ¿ya? Aprovechen la jornada, participen, está el chat y está nuestra página web para bajar los apuntes de hoy día. Y don Miguel Ángel, ya... le señalaba, usted está ahora de coanfitrión, tiene más poder cada día. Claro, me estuvieron ya, perfecto. Muy bien. Oye, bienvenido, ya se está incorporando gente, así que aprovechamos la jornada y le doy el pase a don Miguel Ángel. Bien, muchas gracias Luis, gracias Marco, y gracias a todos por estar acá. Vamos a iniciar hoy día mi tercera jornada. Ayer fue un poquito larga, pero hicimos dos temas. Partimos con finanzas, después terminamos con liderazgo, y hoy día es completita, son 4 horas completas de este tema que es el pitch inicial, y que es muy interesante porque tiene 2 grandes puntos. O sea, uno de los grandes problemas que de repente tenemos como empresarios es que tenemos una idea muy brillante,
lo tenemos claro, pero no lo sabemos comunicar o no lo sabemos comunicar bien. Y esas son habilidades que tenemos que aprender a desarrollar. Todo esto se aprende, no es porque yo no tenga, que me da pánico, todo esto se puede aprender. Nadie nace sabiendo hacer todo, y hay cosas que sí las podemos aprender a manejar. Entonces espero que hoy día tengamos una buena clase. Van a ser 4 horas, bastante extensa para hacerla en forma virtual, pero quiero, al igual que ayer, que podamos participar. Yo le voy a estar preguntando permanentemente sobre distintos puntos o temas que vamos a ir tocando. Entonces voy a compartir pantalla y vamos a iniciar la sesión de hoy. Bien. Entonces estamos dentro del programa Iniciando mi viaje emprendedor exitoso, ¿no es cierto? Sean todos y todos muy bienvenidos y damos inicio al curso cuyo nombre es Pitch Inicial. Y por favor, son nociones básicas de construir este pitch. Ya más adelante seguramente en el programa se trabaja con más detalle, pero para que ustedes tengan las primeras ideas y acercamientos de qué se trata esto y cómo poderlo construir. Bien, entonces, tal cual como ayer, les quiero preguntar a cada uno, o sea, no todos, a algunos, ¿no es cierto?, ¿cuál es el estado de ánimo? Las emociones juegan un rol fundamental en el tema de la comunicación humana y en cualquier actividad que nosotros desarrollemos. Entonces, por eso me interesa sobremanera, ¿no es cierto?, que podamos saber, para hacer un muestreo de cómo están hoy día. Entonces, le quiero preguntar a doña Nicole Hidalgo. Hola, Nicole. ¿Estás por ahí, Nicole? Nicole no está. ¿Ya? Entonces, dado que no está, vamos a preguntar, acá tengo a Carolina Varas. ¿Está Carolina? Sí, buenos días. Hola, Carolina. Hola. ¿Cómo está su estado de ánimo hoy día, el animómetro? Contento. Contento. ¿Estuviste en las clases de ayer, Carolina, o no? Sí, en la segunda clase. Ah, ya. La de liderazgo. ¿Sí? La de liderazgo, claro. Perfecto. Así que estás contenta. Muy bien, pues, bienvenida, gracias. Y Clarita Tapia, ayer sí me acuerdo perfectamente de ella. Ahora, Clara. Yo soy la alumna, ¿cómo se dice? Ver, he estado todos los días. ¿Ah? Ya. ¿Cómo se va a autonombrar usted? A ver, la alumna cuánto. Contenta, porque la verdad es que estoy muy contenta, además, obviamente, de estos 3 días que han sido de un excelente nivel profesional y personal. Perfecto, qué bueno que le sirva. Gracias, Clarita, bienvenida hoy día. Veo por ahí a don Andrés, no tiene apellido, Andrés. ¿Está por ahí, Andrés? No, se inscribió, pero no está. Héctor. Vi por ahí a Héctor. Estoy, profe. Hola, sí, estamos estás? por aquí, profesor. Hola, sí. Estamos por aquí, estamos escuchando. Sí, Ya. Héctor, sí, estamos como en ánimo. ¿Ya? Con deseo de saber más. De aprender más. ¿Qué le pareció el día de ayer y el de antes de ayer, los días anteriores? ¿Cómo, perdón? ¿Qué te parecieron los días anteriores? Bien, miércoles, las clases bien anteriores. Entretenido, siempre cuando la persona esté pendiente, como dice usted, atento a lo que usted está expresando. Ya, ok. Bienvenido, Héctor. Que tengamos una buena jornada hoy día. Muchas gracias. Ya. Aquí estamos, profesor. Está todo muy bien. Andrés, estamos te escucho. presentes. ¿Cuál es tu estado de ánimo hoy día? Bien. Estamos un poquito ocupaditos en la mañana, pero estoy escuchando. ¿Vale? Ocupado. Bien. Estoy escuchando. Atento, señor. Perfecto, Andrés. Ya. ¿Quién más? A ver, un último testeo del estado de ánimo. Chuta aquí. Ya. Le voy a preguntar a María Meneses. Hola, María. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. Ya. ¿Y cuál es su animómetro de hoy día? ¿Con qué predisposición llega? ¿Viene contenta, triste, enamorada, asustada, pensativa, enfadada, enferma? No sé. ¿Cómo está? Contenta con el resultado de mi primera entrega hoy día. Ya. ¿Por qué? A ver, cuéntanos. ¿Qué entregaste hoy día? Un desayuno sorpresa. Ya. ¿Estás preparando eso? ¿Ese es tu emprendimiento? Es lo que estoy innovando en mi emprendimiento. A ver, cuéntame un poquitito, un pitch, practiquemos el pitch en un minuto. Cuéntame cuál es la idea.
Mira, yo hago repostería personalizada ¿Ya? y últimamente estoy innovando en los desayunos porque tuve que reinventar un poco mi emprendimiento de la pandemia, pero ha ¿Ya? sido bastante fructífero. ¿Ha sido fructífero? Sí, me ha ido muy bien. Ah, qué bueno, pues, ¿ves? Así que feliz, muy bien, pues felicitaciones, María. Qué bien, Gracias. vamos a aprender a hacer ese relato. Muy bien. Entonces, bueno, la invitación, ya que por lo menos la muestra que tomamos en forma aleatoria nos indica que estamos de buen ánimo y estamos contentos, la invitación hoy día es que podamos avanzar en estos 4 grandes temas que vamos a trabajar. Primero, el tema de la bienvenida, saber cómo están, si hay alguna queja, reclamo, sugerencia, petición. Segundo, vamos a trabajar fuertemente en lo que es la comunicación, la primera parte del curso, y en la segunda parte vamos a trabajar, ¿no es cierto?, los tipos de speech, aplicaciones y su estructura, en qué consiste un pitch, de qué se trata, y la historia, storytelling, y la construcción de relatos, para después hacer el resumen y cierre final. Adelantándome, ¿no es cierto?, a que, perdón, ¿qué vamos a esperar que pase hoy? 3 cosas fundamentales, que aprendan a contar una historia, un cuento, vamos a contarla como un elevator pitch, o sea, un ascensor, yo creo que, y vamos a interactuar, vamos a conversar, vamos a hacer bastantes trabajos, y fundamentalmente el tema de la comunicación. Porque en el fondo, ¿de qué se trata esto? Clarita, ¿usted había escuchado hablar del speech? ¿Qué información tiene, Clara Tapia? Sí, en realidad yo ya, como les comentaba, me presenté a Corfo, entonces he hecho Pitch Elevator. Ya. Y lo que sí, crear una historia creo que tengo que aprender todavía. El cuento, digamos, crear eso me falta. Ya. Y para creer el cuento hay que creerse el cuento, ¿no? Que esa es Exacto. la clave del emprendimiento, ¿no? Sí, porque Sí, yo decía antes, como a modo personal, no sé, yo lo relaciono con la venta, porque yo decía, "Ah, yo no soy buena para vender", pero la palabra para mí no es vender. La verdad que cuando a uno le gusta algo y le apasiona, lo muestra, sin darse perfecto, cuenta y invita a las otras personas. perfecto. A Carolina, ¿dónde está Carolina Varas? Carolina, ¿estás por ahí, Carolina? Sí, Hola, hola. hola Carolina. Oye, cuéntame una cosa, ¿tú has trabajado en este tema del speech? ¿Has tenido, has hecho algún curso, algo, sabes Hace de qué se mucho trata? tiempo. ¿Ah? Sí. Sí, porque cuando estudié marketing nos hicieron un ramo que era... Ah, o sea, usted está em, experta en esto, usted nos va a enseñar a todo, no, entonces vamos a tener las no, que no ya saben, ¿no experta, es cierto? ¿Ah? lo pasé apenas. Lo pasaste apenas. Bueno, ahora vamos a ver, pues ahora vamos a ver, va a tener que mostrarnos, pero obviamente vamos a distribuir grupos después y los que sepan más, porque como te digo, el speech inicial es básico, nos van a poder aportar, así que va a ser muy bienvenido todos los aportes que ustedes nos puedan hacer. Entonces, como dice, ¿qué esperamos hoy día? Que aprendan a contar una historia, un cuento, de eso se trata, ¿no es cierto? El relato este del pitch. El pitch es el discurso, ¿no es cierto? Cuando uno dice acá, ¿cómo vamos un elevator pitch o un ascensor? Esto se basa en una historia, ¿no es cierto? Que una persona se encuentra en un ascensor con un posible inversionista, un posible cliente, y es capaz de encantarlo, ¿no es cierto? Seducirlo con su modelo de negocio en no más de un minuto, lo que demora en subir un ascensor. Entonces tenemos que ser súper concretos, súper precisos y motivadores para poder, ¿no es cierto?, convencer a este posible inversionista o a este posible cliente o posible socio, lo podemos usar para distintas cosas. Pero para eso, y está destacado aquí en mayúscula, ¿no es cierto?, y en negrita, es clave el tema de la comunicación. Entonces, la primera parte de la sesión de hoy día, del curso, nos vamos a dedicar netamente a la comunicación y después vamos a aplicar esa comunicación en la fase práctica de lo que es el pitch, es el discurso, ¿no es cierto? El relato que nosotros tenemos que hacer para poder vender, para poder capturar inversionistas, para poder atraer socios, etcétera, etcétera. Ok, entonces partimos con el tema de la comunicación. Pero primero quiero recordar algo de la clase de ayer, de la última clase, que era el tema de liderazgo, y ahí yo dejé unas PPT que vimos, y voy a partir desde ahí.
si ustedes se recuerdan, dijimos que un líder requería 2 competencias clave, podríamos decir las distintas competencias que él requería para poder ejercer su rol. Por una parte necesitaba tener competencias técnicas, y cuando nosotros estamos hablando de las competencias técnicas, es el saber hacer. O sea, si yo me instalo como emprendimiento, ¿no es cierto?, con una panadería, con un kiosco, bueno, tengo que saber algo de las masas, de la harina, los aceites, los hornos, etcétera, ¿no es cierto? Tengo que saber algo de eso. Hay otras cosas que no, pero las puedo contratar, pero tengo que saber de gestión empresarial, tengo que saber, ¿no es cierto?, de planificación, tengo que saber varias cosas de impuestos, tengo que saber calcular los costos, tengo que saber algo de finanzas, de leyes sociales, para el tema de contrato de trabajo, algo tengo que saber. Esas son las competencias técnicas. Pero si ustedes se recuerdan que mostramos otra lámina que hablaba de las competencias genéricas, que muchas veces se habla de ellas como las competencias blandas. Y yo en particular no las encuentro nada de blandas porque son las más difíciles de poder cambiar. Porque esos son nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestras habitualidades y que las venimos desarrollando desde hace mucho, mucho tiempo. Entonces cambiar, nosotros sabemos que los hábitos se pueden cambiar, pero cuesta mucho cambiar un hábito, se requiere mucha decisión y voluntad. Entonces voy a repasar esta lámina, pero solamente en la parte final dijimos que habían ciertas competencias genéricas y eso es clave para poderlas abordar dentro de este relato y dentro de este discurso en el que consiste. Por ejemplo, dijimos que es clave aprender a observar y escuchar. Hicimos un ejercicio ayer en la mañana, ¿no es cierto? El tema del fenómeno de observar, después trabajar un modelo SAP. Entonces, esta habilidad de la escucha y el observar es clave, aprender a escuchar. Otra cosa muy clave cuando estoy elaborando mi discurso es fundamental el tema de los juicios. Cuando emitimos un juicio, tiene que ser un juicio fundado, tener fundamento, tiene que ser una afirmación más que un juicio, ¿no es cierto? Tener evidencias que yo pueda mostrar que lo que yo estoy diciendo es así, es clave. Tenemos que establecer, ¿no es cierto?, compromisos y cumplirlos. Si yo estoy vendiendo una idea de negocio, ¿no es cierto?, y me comprometo a algo, tengo que ser capaz de cumplir. Crear espacios emocionales, el tema de las motivaciones, el tema de las emociones, clave también. Aprender a decir aquellas cosas que pienso, eso tiene que ver con la asertividad, que la vamos a trabajar hoy día. Esto lo nombré ayer. La capacidad para establecer relaciones basadas en confianza, también hemos trabajado en el reto de la confianza, y saber comunicar. O sea, y estas habilidades, claro, uno cree que a veces las tiene o no, pero sí las puede desarrollar. Cuando dice, mira, yo no sé vender, a lo mejor sí, por lo que pasa es que a lo mejor uno tiene la confianza, la seguridad, la autoconfianza para poderla expresar. Entonces me quería tomar de esta lámina para partir con la clase de hoy día. Y entramos al tema de la comunicación. Al igual que ayer, cuando quieran me interrumpen, preguntan, si alguien no está de acuerdo, está en su derecho absolutamente, ¿no es cierto?, en poder decir, mira, profe, yo no estoy de acuerdo con esto, opino una cosa distinta, porque somos personas distintas, lo vimos ayer, tenemos que aplicar eso. Cada uno tiene distinciones distintas y tiene interpretaciones distintas. Entonces, por lo tanto, estas son información que yo he recopilado a través del tiempo, de mi experiencia, textos, lectura, pero uno perfectamente puede discutir de eso. Ayer discutimos el tema del liderazgo, algunos decían, mira, no, yo soy más autócrata, soy más laissez-faire, soy más, digamos, participativo. Bueno, pero son posiciones. Lo que pasa es que hay distintas interpretaciones y cuando uno mira de una manera distinta puede cambiar su opinión. Entonces, la comunicación interpersonal, ¿de qué se trata esto? Dice la comunicación, ese proceso a través del cual dos o más personas se relacionan intercambiando información. ¿Ya? Dos o más. También uno se puede comunicar consigo mismo, pero esas conversaciones consigo mismo, esas no las vamos a tocar durante el curso, para eso están los psiquiatras, los psicólogos, que pueden trabajar. Pero no vamos a trabajar ese tipo de comunicación, las comunicaciones intrapersonales, sino que vamos a trabajar las interpersonales, cuando existe una o más personas. La principal, y aquí hay la primera distinción que quiero dejar, que seguramente la tienen, pero es un repaso, la principal diferencia entre comunicación e información. Muchas veces confundimos y muchas veces nosotros creemos que estamos comunicando y lo que estamos haciendo es informando. Y aquí hay una gran deficiencia en el tema de las comunicaciones y yo lo he visto en muchas organizaciones y muchas empresas. La primera, es decir, la comunicación es un proceso de intercambio, es como bailar, es un proceso de a dos, ¿ya? Para bailar se necesita otra persona. Yo puedo bailar solo frente al espejo y eso es espectacular, pero para tener un baile necesito una pareja, son dos personas y tengo que acompasar, tengo que llevar el ritmo, tengo que generar un fiato entre esas dos personas. Eso es comunicar.
es un proceso de intercambio. O sea, yo digo algo, pero tengo que asegurarme que la otra persona entiende exactamente lo que yo le estoy diciendo, porque vuelvo a decir, uno dice lo que dice y el otro escucha lo que escucha. Somos observadores distintos. Los estados de ánimo, la emoción, hay un montón de factores que influyen en este proceso comunicacional. Sin embargo, la información solamente se transmite en una dirección. Por ejemplo, cuando yo escribo un texto, un memo, una carta, lo que estoy haciendo es entregando información. Yo la escribo y bueno, la persona después decodificará eso, la entenderá y la interpretará. Entonces la comunicación es más compleja porque la comunicación al menos se requiere de dos personas. Pero muchas veces creemos, de estas creencias que tenemos, estos paradigmas, que el comunicar es igual al hablar. Y mira la frase que puse la primera, dice, comunicar no es hablar. A veces el lenguaje lo único que consigue es confundir más que aclarar o transmitir. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces una palabra echa a perder todo. De repente el gesto, un abrazo, una sonrisa, basta. Y de repente lo que viene después, el por querer decir algo, echó a perder esa comunicación. A ver, ¿a quién le voy a preguntar? ¿Quién quiere opinar? Yo, ¿Quién es yo? A ver, Teresa Fernández. Teresa, ¿ya? ¿Qué opinas? Sí, es súper cierto. A veces, de hecho, hay un dicho que dicen que mejor, o sea, no, hay muchas veces que uno realmente le embarra con decir alguna cosa. Sobre todo a veces cuando te dicen, por ejemplo, oh, tanto tiempo que no te veías, estás más flaca, o estás más gorda, y ahí la echó a perder todo. Claro, uy, ¿qué te pasó? Chuta, eché a perder, no sé, a lo mejor la persona está enferma, algo, tuvo alguna enfermedad, no sabemos, o sea, no sé, se le murió algún familiar, alguna cosa, y le echamos a perder. O sea, dicen que la lengua es más rápida que la cabeza, que tenemos que tener cuidado cómo la controlamos. De repente no nos damos cuenta, ni siquiera pensamos las cosas, las decimos y dejamos la escoba. De repente, fíjate, no sé si te ha pasado, si tú vas, no sé, con una persona que tú estimes mucho, vas a un funeral, un velorio, a lo mejor basta un abrazo nomás, ¿o no? Y con un abrazo tú estás comunicando mucho, un apretón de mano, o estás en una reunión, un saludo. Entonces hay que tener cuidado. Muchas veces nosotros nos preocupamos, ¿no es cierto?, de eso, tenemos que decir algo, y a veces no es necesario decir nada. Y esto es clave porque ahí entramos en un tema que lo vamos a ver más adelante, que es la comunicación no verbal. Y ahí tenemos dos tipos de comunicación: la comunicación verbal, que es el lenguaje, lo que estamos diciendo, las palabras que ocupamos, y por otra parte tenemos también la comunicación no verbal. Entonces, nos comunicamos con todo nuestro cuerpo, pero parece que solo estamos atentos a lo que decimos con nuestras palabras, sin pretenderlo. A veces, esta comunicación corporal es mucho más importante que la comunicación verbal. Tiene que haber una cierta coherencia, ¿o no? Lo que mi cuerpo está reflejando versus lo que yo estoy diciendo. Entonces, muchas veces, al hablar algo, o al tener una actitud corporal distinta, no coherente con lo que estamos diciendo, empobrecemos mucho la comunicación. Entonces la comunicación no es solamente el lenguaje, la comunicación es todo. Hay una lámina más adelante que se lo voy a mostrar, que siempre estamos comunicando, independiente de cómo nos sentamos, cómo nos paramos, cómo miramos, cómo escuchamos, siempre estamos comunicando. Nosotros como seres humanos nunca dejamos de comunicar, siempre. ¿Ya? Entonces, nos vamos a la comunicación tradicional. Esto es lo que nos enseñaron, esto es lo que las escuelas de comunicación enseñaban hace mucho tiempo atrás, y que todavía tiene su vigencia, pero falta que algo. Normalmente nos han enseñado que para que exista la comunicación tiene que haber dos personas, a uno que le llamamos un emisor, y por otro lado hay una persona que recibe, el receptor o la receptora. El emisor emite un mensaje, ¿ya? Emite un mensaje a través de distintos canales, y ese mensaje puede ser a través del teléfono, a través de la palabra, a través de una carta, a través de distintas formas, televisión, imagen, foto, etcétera, ¿no es cierto? Y el receptor recibe ese mensaje, ¿no es cierto? Y entrega, yo para asegurarme que este receptor entendió, recibió el mensaje, necesito una retroalimentación. Por ejemplo, yo mando un archivo, muchas veces el tema de la retroalimentación, que mando un archivo y nos confiamos. Entonces, normalmente escribo cuando mando en mi correo, digo, mira, por favor, confirmar recepción. Porque muchas veces las personas creen, oye, si te mandé un WhatsApp. Bueno, pero claro, una cosa es que tú me mandaste un WhatsApp
Y otra cosa muy distinta es que yo haya leído ese WhatsApp, porque a lo mejor cuando lo recibí estaba en otra reunión. Por ejemplo, si me mandan un WhatsApp ahora durante toda la mañana, lo más probable es que no lo lea, porque no lo leo hasta que me desocupo, ¿no es cierto?, de esta actividad que estoy haciendo. Y la otra persona se puede molestar, oye, si a las 10 de la mañana te mandé un WhatsApp y no me contestaste durante toda la mañana, yo pensé que... Y se empieza a crear una confusión o empieza a emitir juicios o interpretaciones porque yo no contesté ese WhatsApp. Ahí no hay comunicación. Él mandó un mensaje, pero yo ni siquiera lo he leído ni he contestado. Yo solamente me puedo asegurar, ¿no es cierto?, que la persona recibió ese mensaje cuando él me responde. Entonces, yo acostumbro cuando mando un correo, digo, por favor, acusar, recibo, responder, para saber que efectivamente la persona lo recibió, después veré si lo leyó o lo entendió, esa es otra cosa, pero por lo menos que lo recibió. Muchas veces nosotros creemos que la comunicación es porque yo mando un mensaje, porque mando un correo, doy por hecho que la otra persona se enteró, y muchas veces no sucede así. Entonces, bueno, acá la comunicación tradicional, ¿no es cierto?, habla de este emisor, receptor, ¿y cuáles son las etapas? El emisor es la persona que inicia el proceso de comunicación, que emite el mensaje, el receptor es la que recibe este mensaje. Hay un mensaje que es el contenido, ¿no es cierto?, el objetivo de esta comunicación y de la información que estoy transmitiendo. Hay un código que es el lenguaje para transmitir este mensaje. Debe ser conocido, dice, por el emisor y el receptor. De lo contrario, no hay comunicación. Esto nos pasa mucho a los que nos dedicamos, y a ustedes también como empresarios, a los que nos dedicamos a la capacitación, por ejemplo, el código. Yo tengo que utilizar un lenguaje, un código acorde, ¿no es cierto?, al nivel de los alumnos y de los participantes con los cuales me estoy contactando. Por ejemplo, si ponemos el ejemplo de un médico o un paciente, los médicos tienen en particular un cierto código que ellos lo conocen muy bien y es importante que lo utilicen cuando conversan entre ellos, pero muy distinto al código que tiene que usar un médico cuando tiene un paciente, que obviamente como todos nosotros somos bastante ignorantes en eso. Entonces cuando me empieza a hablar en difícil, claro, no me estoy comunicando, él está informando, pero yo no se está logrando una comunicación efectiva. Entonces me digo, pero señora, si ya le expliqué, ya le dije, claro, pero me explicó en un código que el cual yo no soy capaz, dadas las competencias o las incompetencias que tengo, de descifrar el mensaje que él o ella me está entregando. Bueno, el canal ya lo sabemos, ¿no es cierto? En la forma, puede ser verbal, escrito, televisión, audio, o en WhatsApp, hoy día redes sociales, etc. Hay muchos canales que hoy día estamos utilizando. Y el contexto, bueno, la situación en la cual se desarrolla la comunicación es sumamente, muchas veces no lo consideramos, pero el contexto es muy importante. Y la retroalimentación es la confirmación que el mensaje ha sido comprendido por el receptor, informando que el receptor transmite de vuelta al emisor. Esta forma de entender el proceso básico de la comunicación es la que viene desde, pero muchos años, ¿no es cierto?, y la que seguimos utilizando hoy día. Pero que hay algunas cosas que le faltaron y que hoy día se han ido agregando en un nuevo concepto de lo que es comunicar. Hay un tema importante, si ustedes se dan cuenta en lo anterior, en ninguna de estas partes aparece esto, que son las emociones y los estados de ánimo. Y son claves cuando yo estoy comunicando, que son los estados de ánimo, porque eso me predispone de una manera absolutamente distinta. Una emoción, dice, se produce cuando hay interrupción en el fluir de la vida. Es decir, para que lo podamos entender, nosotros todos los días o durante el día tenemos distintos tipos de emociones. Nos levantamos con una emoción, podemos venir muy contentos, vamos al trabajo, vamos a visitar a un cliente, vamos al banco, vamos a hacer una diligencia, voy de mi casa al lugar de trabajo o estoy en la casa. Y estoy con una determinada, siempre estamos en una determinada emoción, siempre. Pero de repente ocurre algo en el fluir de la vida, que le llamamos los quiebres que se producen, y ese me hace cambiar. Por ejemplo, si yo me levanto en la mañana y estoy contento, tengo planificado hacer cierto tipo de cosas, y de repente recibo una llamada telefónica, ¿no es cierto?, de una hermana que tengo, no sé, la Concepción. Y me dicen, chuta, ¿sabes que me llama? Que tuve un problema, estoy haciendo unos exámenes, me van a hospitalizar, porque me descubrieron, no sé, que tenía un nódulo en la mama y lo más probable es que tenga cáncer o algo, estoy súper complejo. ¿Qué pasa conmigo ahí, en ese transcurrir normal de la vida? ¿Sigo actuando igual? ¿No me afecta? ¿Qué dice un Julio Llanedel? Julio. Julio, ¿no? Bien, a ver, ¿a quién más le voy a preguntar?
Pues es importante. Claro que Mario, afecta, pues, profesor. a ver, ¿quién me está Ana hablando? Pinto, claro que afectan, pues, profesor. ¿Por qué? A ver. Porque le cambian el estado de ánimo, o lo ponen más triste, o lo ponen rabioso, porque se enoja por la vida, con la vida, qué sé yo. Entonces, eso le marca todo el día. Y me marca a veces todo el día, o no todo el día, porque yo puedo de repente recibir otra noticia. O sea, me marca un rato, puede ser, ¿no es cierto? Pero imagínate que después, la tarde, me llama por teléfono mi hija, me dice, mira, sabes, papá, que yo estaba postulando una beca, y me gané la beca, y chuta, y es 100% financiada, y me voy a ir a estudiar, no sé, a Estados Unidos, a Inglaterra. ¿Qué pasa ahí? Bueno, le cambió, por supuesto, el ánimo, se puso contento, pero es así la vida, sí, o sea, el día de uno va cambiando, pero yo creo que, no creo que nadie se levante con un día parejito, profesor. Perfecto. O sea, no, uno se levanta, siempre se levanta uno, a veces medio enojado, a veces preocupado, choreado, contento, triste, o sea, depende. Por eso yo les pregunto cuando llegan a clase, ¿cómo vienen? ¿En qué el anemómetro? ¿Cuál estado de fondo detrás de esto? ¿Las emociones influyen, afectan el proceso de comunicación? Por supuesto. Yo si estoy enojado, estoy bajoneado, estoy triste, ¿recibo las cosas de la misma manera cuando estoy en un estado de ánimo alegre, positivo? De distintas formas, pues de acuerdo al De estado de ánimo. distintas formas. Entonces se dan cuenta que en la comunicación antigua el tema de las emociones no estaban tan incorporadas, pero cuando nosotros empezamos a decir, chuta, claro que tienes razón, pues si yo estoy triste y me ven y más encima me entregan otra noticia más triste, más me voy a bajonear, pues me voy a enrabiar, me voy a enojar. O sea, por eso que es importante, y fíjate, cuando yo voy a comunicar mi idea de negocio, el tema de la comunicación es clave, es importante que cuando uno va a comunicar, va a conversar con alguien, con un cliente, con un proveedor, etcétera, detectar un poco esto, en qué emoción se encuentra la otra persona para ver cómo comunico, o da lo mismo. Profesor, yo creo que las dos partes, ¿eh? Porque también uno mismo, si está mal, ¿cierto? Tiene que manejar las emociones, lo cual es difícil, porque si uno, no sé, pues tiene, no sé, una noticia a lo mejor complicada, igual es difícil ir a ofrecer un tema, ¿Ya? porque aunque dicen los actores hay que subirse a las tablas, pero yo creo que hay emocionalidad de ambas partes que hay que manejar. Por supuesto, y a lo mejor, mira, es tan cierto lo que tú estás diciendo, que a lo mejor esa entrevista que tenía ese día, a lo mejor es conveniente suspenderla y cambiarla de día. Porque a lo mejor si voy a hacer ese año, a lo mejor tengo la oportunidad y la perdí. Porque mi emoción no estaba preparado para mostrarme con la actitud que yo debería ir a esa entrevista, ¿o no? Exacto, sí. ¿Qué opinan de eso? Claro, Que es verdad, claro, profesor. totalmente cierto. Entonces, claro, la emoción, fíjate que las emociones, a ver, y lo que plantea Goleman en su libro, ¿no es cierto? Mira, yo lo explico de la siguiente manera. La emoción, pues él habla de la inteligencia emocional. Nosotros, lo que les quiero decir es que nosotros en cada momento vivimos en un estado emocional y eso me afecta directamente en cómo me comunico. Nosotros vivimos en distintas emociones. El problema está en cuando nos quedamos pegados en las emociones. O sea, imagínate que de repente producto de la muerte de alguien, de una enfermedad, de una mala noticia, de que me está yendo mal en el negocio, bueno, cualquier situación. Yo me pongo muy triste y me da tristeza, me da pena, que es una emoción. ¿Y qué pasa cuando yo me quedo pegado en esa emoción por mucho tiempo? ¿Qué es lo más probable que vaya a pasar? Enfermedad, puede ser. Lo más probable es que me Sí, te enferme deprimen. y me venga una depresión, ¿o no? Y ya la depresión es distinta. La depresión es una enfermedad. La emoción no es una enfermedad, la emoción es un estado de ánimo, una situación que va pasando y va cambiando, pero ya cuando estoy en ese ánimo de depresión, ya ahí requiero tratamiento médico. Se ve que ya a lo mejor me tienen que dar pastillas para dormir y qué sé yo, ya tengo que asistirme con un profesional. Entonces, bueno, lo que dice... Profesor, pero ¿sí? aparte de eso, perdone que es que hay un tema que igual hay personas que creo que manejan mejor las emociones. Digamos, hay personas, bueno, yo conozco una colega que ha tenido jefatura y a ella le puede pasar algo y llega el otro día, entre comillas, como si nada.
No sé si yo le decía que era plana, porque como que no reaccionaba. Yo, por ejemplo, puedo reírme, puedo sentir, pero hay personas que no sé si manejan mejor las emociones o las controlan, no sé cuál es la palabra. Ya. Eso es lo que resolvió y respondió este señor Goleman, que Ahí se está la llama respuesta. la inteligencia emocional. Hay un libro que él tiene, lo vende, bastante No, interesante. Goleman le llama situacional, no emocional, Como situacional. porque él plantea en que la persona hace un mapeo bajo el modelo SPACE del contexto y modela su conducta a partir del clima emocional que hay en el contexto. Ya. Entonces, Le llama, el libro se llama Inteligencia Emocional. claro, pero dentro del libro, en uno de los capítulos plantea el tema de la inteligencia situacional, que te permite, al ser más inteligente emocionalmente, hacer un escaneo emocional y a partir de eso modificar tu conducta. Ya. Porque, como te decía, si yo no estoy de ánimo para ir a una entrevista, suspendo la entrevista, y si se define el futuro de tu negocio, y si ahí está el que va a financiar tu negocio, le va a decir, no, ¿sabes qué? No estoy emocionalmente preparado. ¿Y qué harías tú, Julio? Un control emocional, ¿no? Pues, en definitiva, si no conoces cómo hacerlo, ¿ah? y si no conoces cómo hacerlo, o no sabes, o no tienes las herramientas cómo hacerlo, como nos planteaba Clara. Lo que pasa es que el speech es muy claro, porque como todo speech es un guión, entonces uno bloquea emocionalmente la información irrelevante del contexto y juega con el speech, ¿no? Ya. Para ti es fácil hacer eso, bloquear la emoción y aprenderte y repetir el discurso de memoria, no sé, por eso te pregunto. O sea, no es que sea fácil, pero hay que entrenarlo y prepararlo y llegar preparado. Siempre la preparación te va a permitir subir esas cosas. Ayer alguien hablaba de actuar. Es fácil, pero decirlo, pero no hacerlo. Julio, perdón, si me escucha un poquitito, yo hacia allá voy. Por eso estaba diciendo que cuando me pregunta Clarita, que hay un libro que escribió este autor, ¿no es cierto?, probablemente de la inteligencia emocional, y hacia eso voy apuntando. Por eso quiero que, antes que me digas si así o no, quiero que me escuche un poquito y después podemos abrir la discusión. ¿Qué es lo que plantea Goleman? Es decir, nosotros tenemos que reconocer las emociones. Lo primero es que nosotros tenemos que identificar, algo me pasa a mí cuando viene. Por ejemplo, una emoción clave, por ejemplo, es la rabia. ¿Ya? Todos hemos tenido rabia. Lo que pasa es, ¿qué me pasa a mí con la rabia? Hay personas, tenemos distintas formas. ¿Cómo yo puedo soltar esa emoción y cambiar de emoción? Hay personas que cuando le da rabia, ¿no es cierto?, explotan, pegan un portazo, se bajan, le pegan a otro, agreden. Hay distintas formas. Otras se ponen a llorar, ¿no es cierto?, de impotencia. Hay montones de formas, ¿no es cierto?, que podemos reaccionar frente a una determinada emoción. Entonces lo que nos plantea es decir, mira, la emoción es como manejar un automóvil. ¿Qué pasa cuando yo voy manejando mi auto y de repente se me enciende una luz amarilla en el tablero? Y esa luz amarilla que aparece en el tablero, aparece una figurita como una bomba de benzina. ¿Qué me está diciendo esa luz? A ver, Ingrid. Que tiene que tener precaución porque se le está acabando la benzina. Ya, eso. ¿Y por qué tú sabes que se está acabando la benzina? Porque se encendió la luz, la avisaste. Y una persona que no maneje, ¿va a entender esto? No. Está claro, ¿no? Entonces, primero que nada, yo tengo que tener las distinciones. ¿Qué significan esas luces? E interpretar esa luz o esa emoción, ¿o no? Entonces, detrás de esa luz me dice, esa luz, porque es distinta que se encienda una luz verde, que se encienda una luz roja, y hay muchas luces que se encienden en el tablero, ¿no? Entonces, la persona tiene que tener claro qué significa cada una de esas luces, tiene que reconocer sus emociones. ¿Qué me pasa a mí cuando me estoy enrabiando? ¿Qué me pasa a mí cuando me pongo triste? ¿Qué me pasa a mí cuando estoy alegre? ¿Qué me pasa a mí cuando empiezo, digamos, a estar enojado? Bueno, hay distintas emociones, muchas emociones. Ahora, en el sentido, cuando yo digo, mira, ¿sabes qué? Se encendió la luz amarilla, ahí me está entregando un mensaje, ¿no? Esa alerta me está entregando un mensaje, yo tengo que saber descifrar
¿Y qué significa esa luz amarilla? Siguiendo con el mismo ejemplo. Que debe acercarse a una bomba de benzina para echar Que- benzina. Ya, que tenga precaución porque ya se le va a acabar. eso. Y si yo conozco mi auto, ¿no es cierto? Yo conozco mi auto, como conozco mi cuerpo, digo, es que cuando se enciende la luz amarilla me está diciendo que me queda el estanque de reserva, que son 5 kilómetros. Estoy inventando. Y si mi auto tiene un rendimiento aprox de 10 kilómetros por litro, lo que me está diciendo que usted tiene una reserva de combustible para andar 50 kilómetros, porque son 10 kilómetros, son 50. Por lo tanto, en ese periodo, usted tiene que acercarse a una estación de servicio, una bomba de benzina, para poder cargar combustible. Entonces, yo ahí puedo tomar distintas decisiones. Si yo voy y me quedan 5 cuadras para llegar al lugar donde voy, a lo mejor digo, no, voy y a la vuelta paso a cargar combustible. ¿No es cierto? Esa es una decisión que tomo. Pero si yo voy viajando fuera de la ciudad y voy, no sé, pues vengo de Concona a Santiago y digo, chuta, me queda eso, no puedo seguir, tendré que pasar a la primera bomba, empezar a buscar dónde hay alguna bomba que me pueda cargar combustible para poder yo continuar mi viaje, porque si no lo hago, sé que voy a quedar en pana. No sé si me van siguiendo con la idea. Entonces, cuando a mí se me enciende una luz en el auto, me está diciendo algo. Lo mismo pasa con la emoción. Y lo que nos plantea Goleman es que usted tiene que aprender a reconocer. La inteligencia, ¿qué es el concepto de inteligencia? Adais, ¿qué entiendes tú por inteligencia cuando una persona es inteligente? No quiero aquí definiciones académicas, pero quiero, cuando tú consideras mirar inteligencia. Bueno, yo creo que es una persona que es capaz de reconocer, ¿Ya? de darse cuenta de algo y en consecuencia buscar, en consecuencia de eso, buscar la solución. La persona inteligente resuelve un determinado problema, ¿no es cierto? Hay un problema, un conflicto, y lo sabe resolver con la herramienta de que dispone. Bueno, lo mismo. Entonces, por eso es que es importante, entonces, que tenemos. Hay personas que leen más fácil, como nos decía Clara, tiene una amiga que ya, pucha, pero hay personas que no. Entonces, esto se puede trabajar. Y hay que trabajar en el sentido de decir, porque muchas veces, si yo estoy en estado emocional bajo, hay muchas herramientas, está el mindfulness, no sé si han escuchado, uno puede, digamos, el tema de la respiración, hay varias cosas que uno de repente dice, ¿sabes qué? Voy a ir a dar una vuelta, estoy muy enojado, muy enrabiado, me voy a fumar un cigarrito, solo, reflexiono, respiro, un café. Bueno, cada uno tendrá que buscar, ¿no es cierto? De alguna forma es un trabajo que hay que hacer. Pero hay veces, Julio, y a él le digo, que de repente hay personas que no son capaces de salir de eso. Entonces, cuando yo tengo una reunión de negocio y es la única posibilidad que tengo dos alternativas. O llamar y decir, ¿sabes qué? Tengo un tremendo problema y la cambio por otro día. O ir así y a lo mejor estoy seguro que voy a ir a fracasar, porque lo más probable, si no estoy en un estado emocional adecuado, lo más probable es que me vaya a ir mal igual. Entonces, si no logro controlar, y eso es personal, porque a todos nos afecta de manera distinta. Nos afecta de manera distinta porque somos personas distintas. Entonces, tenemos que tener mucho control. A eso apuntaba que de repente conversa. Si yo estoy muy enojado con un funcionario y tengo que tener una conversación con él y estoy muy enrabiado, muy enojado, ¿será conveniente que la tenga en ese minuto o puedo esperar un par de horas más o conversarlo al otro día o con mi marido, con un hijo, con quien sea? ¿Qué es lo más recomendable? Esperar. Hay que esperar que esa rabia pase porque si no se va a equivocar con seguridad. Lo más probable es que terminemos peleados, ¿no? Y terminemos insultándolo uno con otro. Bueno, pero eso es, en términos generales, uno lo puede aprender a controlar, claro que lo puede aprender a controlar, pero hay personas que tienen mayores habilidades y hay personas que no tienen esa habilidad porque somos personas distintas. Y si yo me reconozco que cada vez que estoy enrabiado, enojado, obviamente prefiero postergar, si es posible, ¿no es cierto?, esa conversación. Bueno, y para terminar este tema, los estados de ánimo. Los estados de ánimo son mucho más profundos. Los estados de ánimo son como la actitud permanente, ¿no es cierto?, que la persona tiene. Hay personas que andan siempre enojadas, hay personas que andan siempre tristes, andan deprimidas. Las emociones, la característica que tienen que son variables. Llegan y se van y las puedo cambiar a través de estas herramientas que nosotros podamos aprender a manejar. Bien, entonces son clave las emociones. Entonces aquí tenemos distintas emociones, por ejemplo, la ira, la rabia, la tristeza, el temor, miedo, placer, sorpresa, alegría, amor, disgusto. Hay más de 500 emociones, ¿no es cierto? Hay libros respecto a esto que uno las tendría que... y lo importante es qué me pasa a mí con cada una de estas.
En cambio, estado de ánimo, bueno, el resentimiento, cuando yo estoy en estado de ánimo, pucha, que difícil salir de eso, cuando yo estoy en estado de ánimo, la resignación, de la aceptación, el entusiasmo. La pregunta entonces, ¿cómo conversamos y cómo comunicamos en cada una de estas emociones? Seguramente la respuesta de usted es distinta, o sea, depende, ¿no es cierto?, de esa emoción, es cómo yo voy a trabajar y cómo yo voy a comunicar y cuáles son los resultados que voy a lograr. Eso influye fundamentalmente en mi predisposición, ¿no es cierto?, para los resultados, sobre todo cuando estoy preparando este discurso, este pitch, y me estoy jugando una reunión sumamente importante. Hay otro concepto. ¿Sí? Profesor, una consulta. Usted dice reconocer la emoción. ¿Sí? ¿Usted en qué sentido? Por ejemplo, a ver, no sé, pues estoy triste, por ejemplo, voy a decir cualquier cosa, me baja la temperatura, me siento decaída. ¿Leer esas señales? ¿A eso se refiere? Sí, físicas? y también la tristeza, decir, mira, yo estoy triste, no sé por qué, qué sé yo. Entonces, ¿cómo puedo salir de eso? ¿Qué puedo hacer de eso? Como esa es la luz amarilla que usted dice, Claro, del mira, sentado. estoy triste, estoy enojado, ¿sabes qué conversé más? Estoy tan enrabiada, estoy enojado, bueno, ¿y qué me pasa a mí? Porque yo en ese minuto que estoy enojado, enrabiado, algo tengo que hacer, no me puedo quedar con eso. Exacto. ¿Cómo yo puedo cambiar esa emoción de ese minuto? Mira, ¿sabes qué? Me voy a ir a tomar un pastel, voy a comer algo dulce. Voy a ir a caminar. Entonces, voy a ir a caminar, voy a dar una vuelta sola, qué sé yo, voy a respirar. Algo voy a hacer para salir de ese estado, porque eso a mí me afecta, y me afecta mucho, me voy a deprimir, y yo en la tarde tengo una reunión, o tengo que ir a hablar con una clienta, qué sé yo, y esto se me tiene que pasar. Profe, como dice usted, nosotros no podemos comunicar el ánimo de uno. No, pues. O sea, nosotros podemos tener una pena o lo que sea, pero de la boca hacia adelante, hacia afuera, tiene que ser alegría. Pero acuérdense que lo vamos a ver un poco más adelante. Una como cosa la es la risa del payaso. palabra, una cosa es la palabra y otra cosa es el cuerpo. Y yo puedo estar diciendo muchas cosas y mi cuerpo está diciendo otra. Y eso, el oyente que está escuchando se da cuenta. Entonces tengo que ser coherente. Yo no puedo decir, ¿cómo te ha ido? No, bien, feliz, ya ando arrastrando las piernas, mirando el suelo. Claro, oye, pues, absolutamente distintas, no sé si me entienden. Esto se puede trabajar. Sí. Entonces ahí por eso digo esto, uno tiene que salir de eso. Y hay técnicas y hay herramientas que obviamente escapan lejos de lo que vamos a conversar hoy día, sino que le estoy entregando señales. Y a veces, si yo no puedo salir de eso, como te digo, mi sugerencia es decir, ¿sabes qué? A lo mejor cambiar esa reunión, si es posible, cambiar esa cita hasta que yo esté en condiciones de poder, porque a lo mejor el negocio se me va a ir y voy a quedar, y tuve la posibilidad y la perdí. De repente la oportunidad es una. Por eso. Hola, don Miguel, buenos días. Disculpe el atraso, aquí estamos ya. Hola, Salvador. Ya, ¿quién estaba diciendo algo? ¿Julio? Perdón. Sí, es que lo que pasa es que recordemos que el speech no debe durar más de 2 minutos. Entonces, ver, Julio, perdón, no he hablado nada del speech todavía, estoy hablando de la comunicación. Es que, después nos metemos al speech. Es que, como bien dice Héctor, tus emociones no valen, pero tienes que tener la capacidad de aislarlas en un momento dado que tu futuro o tus proyectos dependen de ese momento. Y ahí no es que vas a solucionar todos tus problemas emocionales, sino que en ese momento tú confías en tu capacidad, en tu planificación. Eso toma el control. Si tú dejas que eso tome el control, tu subconsciente te potencia eso y te puede bloquear por esos 5, 10, 15, 20 minutos, o sea, 2 horas que la reunión, tu emoción es conflictiva. Y luego de la reunión, te encargas de tus problemas emocionales. Pero en ese contexto, en ese escenario, hay que tener, por así decirlo, como se plantea en mucho, el switch y el ritual emocional que te permite apagarlo, porque el cerebro lo puede hacer, es entrenable, y luego de ello, tú vuelves a aprender y te haces cargo. Pero durante la reunión, puedes trabajar, por así decirlo, con un piloto automático emocional. ¿No? ¿Qué opinas tú, Julio? Está bien, de eso se trata. A ver quién decía, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Qué opinas tú del dicho que dice, los problemas de la casa se quedan en la casa, el trabajo y los problemas no deben influir en el trabajo? ¿Qué opinas de esa
afirmación, Julio? Creo que esa persona que escribió eso no tenía ese control emocional, porque si él tiene un problema en la casa, no tiene por qué ir al trabajo y explicarse con sus compañeros. Entonces, ahí siempre tiene que, la persona no puede estar trasladando los temas. No, ahora, ¿tú crees que eso sé que la necesidad es frío y objetivo, pero yo se lo planteo. ¿Ah? Perdón, ¿tú crees que eso lo podemos hacer todo? ¿Es fácil decir, no, ya los problemas, mi hijo estuvo enfermo toda la noche, no dormí, tuve que llevarlo a la clínica, qué sé yo? Pero es que yo se lo planteo desde el lineamiento de lo que estamos trabajando, porque teoría es el viaje del emprendedor. Y yo como emprendedor sí he estado mal, he estado complicado, no he tenido plata para pagar mi compromiso, y voy a una reunión y tengo que disfrazar mi empresa como un éxito fantástico, mi proyecto es el mejor de la tierra, lo estoy vendiendo a todo el mundo, porque necesito ¿Y cómo lo haces tú eso? ese escenario. ¿Y todas las personas lo pueden hacer igual que tú? No estoy diciendo que todos lo pueden hacer, pero en líneas generales, cuando uno tira una línea conductora entre todos aquellos que dicen haber tenido éxito, han tenido ese tema. Porque, por ejemplo, el Muso plantea que el emprendedor es como un comando y un pirata. Entonces, él dice, tenés que en un momento dado salir para la batalla aunque no tengas ganas, o ponerte a hacer cosas que no tenías por qué hacerlas. Ok, bien. Y también el emprendedor sabe en qué parte él es positivo, le va bien, y qué parte él falla. Sí, se conoce cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Claro. Por eso, ahí oculta la debilidad y proyecta la fortaleza. Bueno, ok. Entonces, lo que les quiero decir es que las emociones influyen principalmente, como te digo, en el tema de la comunicación. Ahora el tema está en cómo yo puedo manejar y controlar esas emociones. Hay técnicas, como les digo, cuando uno trabaja esto de decir, chuta, las emociones no puedo andar todo el día llorando, no puedo ir a contar mis penas, qué sé yo. Tengo que de alguna manera, ¿no es cierto?, poderlas controlar o poderlas manejar. ¿Es fácil? No es fácil. ¿Es difícil? Es muy difícil. Es como cambiar cualquier hábito. Yo tengo un hábito, ¿no es cierto? Chuta, ¿lo puedo cambiar? Claro, por ejemplo, yo tengo el hábito de fumar. ¿Puedo cambiar el hábito de fumar, dejar de fumar? Claro que sí. Pero ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Tener la predisposición para hacerlo y después trabajar y tener la fuerza de voluntad, ¿no es cierto?, para dejar de hacerlo. Lo mismo pasa con las emociones. Se pueden manejar. Muchas veces nos dejamos llevar por las emociones y claro, y eso nos repercute en nuestra actividad comercial, y no solamente comercial, sino que también familiar. Entonces, mira, son importantes y como dice Julio, bueno, se pueden trabajar, hay algunas personas que tienen más facilidades para trabajarla, hay otras personas que no tanto, bueno, y eso depende de cada uno de nosotros. Un emprendedor tiene que, primero que nada, reconocerla, saber qué es lo que es y cómo la puede solucionar. También en el tema de la comunicación hay una palabra que es muy clave y que ha estado muy de moda ahora con todo el tema de la pandemia, siempre ha existido, pero ahora se ha puesto mucho más, es que tenemos que ser empáticos. Y la empatía tiene que ver con la capacidad, ¿no es cierto?, ponerse en el lugar del otro, pero es muy difícil que nosotros nos podamos poner en el lugar del otro, dado que somos otro distinto. O sea, yo cómo me podría poner en el lugar de una mujer, en el lugar de un niño, cuando no soy mujer, no soy niño, ¿no es cierto? O sea, cuesta mucho, eso es lo que dice. Pero el fondo de la empatía es poder entender al otro como el legítimo otro, entender, ¿no es cierto?, comprender el punto de vista de él, pero no estar de acuerdo con él. No necesariamente yo puedo estar absolutamente en desacuerdo, ¿no es cierto?, pero sí entiendo por qué está pidiendo eso, por qué me está solicitando tal cosa, o por qué está actuando de una determinada manera. Entonces significa, ¿no es cierto?, entenderlo, y entenderlo dado que, mira, no sé, pues mi hijo tiene cierta edad, es joven, tiene otro gusto, otra cultura, bueno, a lo mejor yo estoy absolutamente en desacuerdo con eso, pero sí ponerme en ese lugar. A eso se refiere el concepto de la empatía. Y hay otro concepto también que es clave en el tema de la comunicación, que es el concepto de la asertividad. Y este es muy, muy importante. Y esto sí, como nosotros como empresarios, como emprendedores, tenemos que manejarlo muy bien. La asertividad es una habilidad social, dice, que permite a la persona comunicar su punto de vista, expresar sus sentimientos, ideas y opiniones de manera libre, clara y sencilla, así como también ejercer sus derechos en las relaciones con los demás de forma honesta y adecuada. Por otra parte, la asertividad también está relacionada con el respetarse a sí mismo, respetar a los demás, ser directo, honesto y apropiado. ¿Y por qué tiene que ver con el respetarse a sí mismo? Lo vamos a explicar ahora.
El comportamiento asertivo es como los 5 dedos de la mano, y ojalá que lo recuerden así. Primero, la persona que es asertiva dice lo que piensa, expresa su opinión, si está de acuerdo o no está de acuerdo. Muchas veces nos callamos, ¿no es cierto?, y no lo planteamos. Y aquí lo estoy relacionando esto con el liderazgo y con el rol que ustedes tienen como emprendedor. Es legítimo de expresar su opinión. El tema está en cómo expreso esta opinión y cómo digo lo que pienso. Unas veces dicen, no, es que yo las cosas, mucha gente dice, no, es que yo las cosas las digo al tiro nomás. Bueno, a lo mejor no, pues a lo mejor no es el momento, a lo mejor hay lugares, la persona que es asertiva lo dice, pero no en cualquier momento y en cualquier lugar. Hay que tener cuidado con eso. No se trata de guardarse, sí, pero para el momento en el que sea correcto. Si yo tengo que tener una conversación, ¿no es cierto?, con un cliente, bueno, depende qué tipo de conversación vaya a tener. ¿Ya? Por otra parte, la persona dice lo que piensa, pero también se la dice a la persona indicada. Muchas veces decimos cosas, mira, me pasó tal cosa, pues se lo dijiste a él, no, pero ¿cómo se lo voy a decir? No, pues a la persona a la cual tengo que decírselo. Tercero, en el momento oportuno. Por eso, y ahí el momento oportuno tiene que ver mucho con la empatía y tiene que ver mucho con las emociones. ¿Será el momento mira, está pasando por tal o cual situación, tendré que esperar mañana, está súper ocupado, no me puede decir, yo necesito que me dé media hora, pero me dijo, no, estoy súper ocupado, entonces a lo mejor, mire, ¿sabe qué? Cuando tenga media hora me llama, coordinamos otra reunión, etcétera, etcétera, porque a lo mejor o está con un tremendo problema, pero no, yo tengo que hablar en este minuto. Entonces hay que ser súper empático en eso, buscar cuál es el momento oportuno para ambos, no solamente para la persona con la cual yo voy a comunicar, sino que también yo como emisor sí tengo que buscarlo. Cuarto, en el lugar justo. Es súper importante eso, ubicar el lugar. Si yo estoy trabajando, tengo mis colaboradores y tengo que llamar la atención a alguien, será prudente, depende del estilo de cada uno, que yo se la llame frente a todo el resto de los otros trabajadores, frente al resto del público, o un tema personal, divulgarlo así, que se haga público. Tendré que buscar algún lugar más, ir a la cocina, al lugar, al patio, me fuera un cigarro, lo conversaré con él. O sea, cuidado con eso. Y también utilizar el lenguaje verbal y no verbal adecuado. Entonces, el comportamiento asertivo es decir las cosas, pero en el momento, en el lugar, ¿no es cierto?, y en el tiempo. Los griegos son bastante sabios en esto, y los griegos tienen distintos tiempos. Tenemos el tiempo cronológico, el que nosotros estamos acostumbrados, las 24 horas del día, los 365 del año. Pero tienen otro tiempo. Los griegos hablan del tiempo kairos, ¿ya? ¿Y cuál es el tiempo kairos? Según la literatura, ¿no es cierto?, griega, el tiempo kairos es el tiempo en el que tiene que ser. No tiene que ver con minutos, con horas, ni con días, sino que de repente se presenta la oportunidad y de repente se da esa situación, y ese es el momento kairos. Y hay que ser paciente, de repente el tema que quiera conversar, para poderlo tratar en ese minuto. Bueno, en la práctica ser asertivo es ser capaz de decir que no. Tenemos todo el derecho a decir que no, pero dependiendo cómo yo lo digo. No tengo por qué ser con un no agresivo, ni con un no culpable, pucha, es que cómo lo voy a decir que no, porque se me puede sentir o no, porque en este país vivimos en el mundo de los sentidos, sino que es mi legítimo derecho. El legítimo derecho tanto a decir que sí, como a decir que no. Ese legítimo derecho nosotros muchas veces no lo ejercemos. Por ejemplo, muchas veces sucede que me invitan, suponte que alguno de ustedes me dice, pucha, profe, cuando esté acá en la quinta región, ¿por qué no viene a ver mi negocio? O lo invito el jueves a tomar un té a mi casa. Y yo digo, ya, no hay problema, voy el jueves a tomar. Y resulta que pasó el jueves, no fui, y el viernes me llama por teléfono y me dice, pucha, profe, lo estuve esperando el jueves, qué sé yo. Ah, no, pero es que no tuve tiempo, no pude ir. Cuando yo sabía que de antemano que a lo mejor no voy a ir, pero muchas veces para no molestarme con la otra persona les digo que sí, cuando en el fondo yo sé que ese día no iba a ir y no lo iba a hacer de antemano. Ahora, si ocurre un imprevisto, obviamente que tendré que avisarle, pero muchas veces decimos que sí y no somos capaces de cumplir ese compromiso, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. Ser capaz, la persona asertiva, de expresar todos los sentimientos positivos como negativos de manera adecuada. Ser capaz de comunicarse adecuadamente. ¿Y qué significa adecuadamente? Significa, ¿no es cierto?, que la otra persona entienda exactamente, usando el lenguaje adecuado, lo que yo estoy pidiendo o lo que yo estoy requiriendo o lo que yo le quiero comunicar.
ser capaz de expresar una opinión sin sentimiento de culpa, de buena manera, en mi opinión, y yo entiendo que la opinión del otro es absolutamente legítima, y ser capaz de mantener los derechos propios, respetarme a mí mismo. Por eso decía que la asertividad también es reconocer y respetarse hacia uno mismo. Bien, tenemos ahí esos conceptos, ¿no es cierto? Las emociones, los estados de ánimo, la empatía, la asertividad y ahora la escucha activa. Esto es importante porque es clave en la comunicación efectiva. Se refiere a la habilidad de escuchar no solo lo que la persona está expresando directamente, sino también los sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que está diciendo. Muchas veces la persona está diciendo algo, pero yo estoy escuchando una cosa distinta. Y no hay una coherencia. De repente los gestos, la expresión facial. Por eso cuando uno no tiene una comunicación directa, presencial, pierde mucho. Hoy día se pierde mucho en la comunicación a través del WhatsApp, a través de los correos. Muchas veces uno interpreta las cosas de una manera distinta y a lo mejor lejos de lo que la persona quería decir. El tema de la mirada, el tema de la comunicación verbal es clave en la comunicación. Y hoy día, utilizando estos medios digitales o otra forma, estamos perdiendo mucho. Para entender a alguien se precisa a sí mismo cierta empatía, ya lo dijimos, ¿cierto? Poner en el lugar de ellos, ¿por qué me está haciendo esta pregunta? ¿Por qué me está diciendo lo que me está diciendo? ¿Qué es lo que quiere? ¿No es cierto? Saber ponerse en el lugar de la otra persona. Es cuando yo, no sé, por un ejemplo acá, le pregunto a mi señora, la veo que anda media rara, qué sé yo, un poco media esquiva conmigo, entonces le pregunto, no, yo tengo que conversar con ella. Y le digo, gorda, ¿te pasa algo? Me dice, no me pasa nada. ¿Yo podré quedar tranquilo con esa respuesta? Si le pregunté qué dice Claudia Saavedra, si le pregunté, pues yo digo, no, pues yo le pregunté. Y ella me dijo claramente, no me pasa nada. ¿Qué opinas tú, Claudia? No, o sea, depende, por ejemplo, si le dice, no me pasa nada y sigue como con la misma actitud, es porque no le pasa, o sea, le pasa algo. Claro. Y pero de hecho es algo que... Entonces yo le puedo decir a un amigo, oye, si le pregunté, las mujeres son tan raras, le pregunté, me dijo que no. Pero le pregunté, claro que le pregunté, pues yo me quedo tranquilo con eso. No. ¿Ah? No. O sea, detrás de ese no nada puede haber un tremendo mundo, ¿no? Sí. Y que le puede pasar cualquier cosa. Y eso nos pasa con nuestros hijos también o nuestras hijas, ¿o no? Y sobre todo si son adolescentes, yo me quedo tranquilo con una respuesta así. No. A mí me pasa con mi hermana que también es adolescente y me dice, ¿cómo estás? No, bien, no pasa nada. Ah, ya. ¿Ya? Ya, dime la verdad, ¿qué pasa? No, es que esto, otro, entonces hay que como buscar por dónde entrar, pues. Claro, y la mirada, los gestos, la actitud, ¿dice o no dice algo? Sí, hasta el mismo tono de voz. Claro. O sea, tiene que haber una coherencia, ¿se dan cuenta? Una coherencia entre el lenguaje, en la palabra, y la forma en cómo yo lo digo, y la actitud que tengo frente a eso. ¿Ok? Bien. Entonces, es clave el tema de la escucha activa. La escucha activa tiene que ver con eso, no solamente quedarse con lo que la palabra dice, sino que la forma, el tono, que son muchas cosas que me marcan el tema de la comunicación. Bien, uno de los principios más importantes y difíciles de todo este proceso es el saber escuchar. Por eso que ayer trabajamos el saber observar y oír, pero también es clave en la escucha. Y saber por qué muchas veces cuando uno conversa con alguien, ¿por qué me está preguntando esto? ¿Y por qué me hizo esa pregunta? A lo mejor hay una inquietud que no se atreve a planteármela, pero ¿y por qué este cliente me preguntó tal cosa? A lo mejor tiene alguna duda y uno quedarse con esa escucha. ¿Cuál es la duda que él tiene? ¿Cuáles son las aprensiones que tiene? Una de las características fundamentales de un empresario es saber escuchar a su cliente. Lo decía ayer, me parece, el mejor vendedor no es el que más habla, es el que mejor escucha. En la medida en que yo escucho a mi cliente, le puedo hacer una oferta interesante a él. Lo vamos a trabajar después cuando construyamos nuestro discurso del pitch. Entonces, la escucha activa significa entender la comunicación desde el punto de vista del que está hablando. Y acá les quise poner esta imagen. No es posible, y esta es una afirmación, no es posible no comunicar. A ver, uno se comunica en todas las situaciones sociales, siempre dice algo, aun cuando no hable. Entonces le voy a preguntar a Melanie. ¿Melanie está por ahí?
Melanie. ¿No? Ingrid Hidalgo. Sí, aquí estoy. Ingrid. ¿El silencio para ti comunica o es la ausencia de comunicación? De repente, cuéntame. En el caso mío, sí. ¿Ya? ¿Por qué? A ver. Sí, sí. No sé, una vez me pasó una situación que una compañera me colocó mal con mi jefa. ¿Ya? Entonces yo no la enfrenté, pero sí no crucé más palabras con ella, aparte del saludo. No hubo otra, y hasta el momento no hay otra interacción. Ah, ya, desde ahí nunca más. Ya, pero cuando tú le dices algo a alguien y la persona se queda callada, ¿te está comunicando algo, no? Sí, sí, que lo puede estar pensando. O de repente tú puedes estar en una reunión. ¿Te ha pasado que estás en una reunión y alguien está exponiendo, tú miras a otra persona y con esa mirada ya te estás comunicando lo que la otra persona te está diciendo, ¿no? Sin necesidad de hablar. Aquí todos le estamos comunicando, profe. Ya, el problema es que no tengo las miradas de todos. Pues. Te fijas, hay alguna foto, hay algunos que están presentes. Por eso es importante que los que puedan conectarse con la cámara es importante porque ahí uno va obteniendo la retroalimentación. Acá ¿Qué le estaremos diciendo, profe? ¿Qué le estaremos diciendo? No tengo idea. Pues te fijas, una cosa en lo que yo sé, mira, una cosa es lo que yo sé de lo que estoy diciendo, pero no tengo idea de lo que ustedes están entendiendo. Y lo más probable, fíjense que uno va a una reunión, por eso es compleja la comunicación, va a una misma reunión, nos invitó Cercotec, la Corfo, cualquiera, van a una misma reunión de empresarios, se sentaron juntos, salen de la reunión y las dos personas en algunos puntos a lo mejor entendieron cosas absolutamente distintas. ¿Les ha pasado eso, no? Sí. Sí, profesor. Sí. Y uno dice, ¿pero por qué? Pues si yo fui a la misma reunión. Sí, querido profesor. ¿Y por qué yo, Andrés, entiendo una cosa y la persona, el compañero, colega, amigo que está al lado entiende una cosa distinta? ¿Por qué puede pasar eso? Porque somos todos distintos, querido profesor. Y aparte de ser distintos, podemos estar en estados emocionales distintos, ¿no? Absolutamente. Que me permiten entender una cosa, una persona, una frase yo la puedo entender como amenaza, la otra persona la puede tener como una tremenda oportunidad. Somos distintos, tenemos estados de ánimo distintos, emociones distintas. Entonces, eso es lo que les quiero decir, que un producto o una comunicación con un cliente lo puede encontrar espectacular y otro lo puede encontrar que no le gusta. Porque y eso tenemos que manejarlo, tenemos que saberlo y lo podemos trabajar. Ok, entonces, uno comunica siempre. Aquí estas dos personas absolutamente están comunicando los gestos, la cara, la expresión facial. Yo sé al tiro cuando pone una cara larga, esto mira, le gustó, no le gustó. Y cuando yo estoy haciendo mi presentación del pitch, me doy cuenta exactamente si la persona a cual le estoy mostrando mi idea está interesada o no está interesada. Solamente con los gestos faciales me doy cuenta si me estoy lateando mucho, estoy alargando, un montón de cosas. Eso me lo da la imagen, ¿cierto? Uno tiene que aprender a leer eso. Bien, entonces como dijimos, una cosa son las palabras, que es la comunicación verbal, son las palabras que utilizamos, ¿no es cierto? Las inflexiones, pero hay otra parte muy importante, los gestos visuales, el contacto, los movimientos de los brazos, la postura corporal, etc. Ahí debe haber una coherencia, una coherencia. Y se dice que hay estudios que dicen que a pesar de la importancia, hay entre un 65 y un 80% del total de nuestra comunicación, con lo demás la realizamos a través de los canales no verbales. Por eso que aquí el tema de la actitud, la sonrisa, el tono de voz, la forma, la simpatía, la empatía, es comunicación de negocio. En todas partes, claro, pero principalmente si estamos en una comunicación de negocio. Es decir, la postura, el tono de la voz, los gestos, el contacto visual. ¿Qué les pasa a ustedes cuando escuchan a alguien y esa persona no los mira y está mirando al suelo, está mirando hacia otro lado? Paula García, ¿está por ahí? Paula. Hola. Hola. ¿Qué te pasa cuando tú conversas con alguien y esa persona evita la mirada? Pienso que no le interesa de lo que estoy hablando.
o está, su mente está en otro lugar con algún tema propio de él. Perfecto. Y como dicen los lolos, no te está pescando, ¿no es cierto? O sea, no está en otra, no está ni ahí. ¿Y te ha pasado en una relación comercial que tú vas con un cliente, el cliente empieza a hacer otras cosas? No, dígame nomás, yo estoy escuchando, qué sé yo. La verdad es que comercialmente no, porque esos tratos lo hace, yo tengo una empresa con mi esposo de construcción. Ya, perfecto. Entonces yo veo la parte administrativa. Ya, no tienes contacto con los clientes. No, y mi esposo es el que hace ese trato y la verdad es que él es bastante dinámico, entonces él siempre logra captar la atención. De hecho, yo le digo que él tiene el poder del convencimiento, porque siempre logra muy buenos tratos con los clientes. Esa es una habilidad, el poder de la persuasión, que la vieron el lunes, ¿te acuerdas? Esa habilidad, ese hábito, el poder persuadir, el poder encantar, el poder convencer, y eso también se puede trabajar, ¿te fijas? Pero hay gente que no, hay gente que no tiene ese hábito y se aburre rápidamente, pero es una de las habilidades que un emprendedor debe conocer y debe trabajar. Pero la comunicación es clave, el contacto visual es clave para ver si efectivamente voy bien o no, si la persona está interesada en lo que yo estoy diciendo, ¿no? Eso es clave. Bien, sigamos entonces. Tenemos la comunicación no verbal, ¿no es cierto? Tenemos la verbal, la no verbal, y es re importante. Entonces, ya resumiendo lo que hemos conversado toda esta mañana, acá tiene que haber una coherencia entre mi estado emocional, entre mi cuerpo y el lenguaje y las palabras que yo estoy utilizando. Yo les decía, yo no puedo andar por la vida arrastrando, mirando al suelo, arrastrando los pies, y ¿cómo estáis? No, estoy súper contento, estoy feliz. No me cree nadie, po. O sea, en el fondo mi cuerpo tiene que reflejar, cuando estoy contento mi cuerpo habla, el cuerpo habla solo, mi cara habla, mi cara expresa un montón de cosas. Entonces, tiene que haber y tenemos que trabajar, nos tenemos que ser coherentes. Y como decían, si yo por muy triste que esté, bueno, tengo que cambiar ese estado, ese cuerpo y mostrarme, ¿no es cierto?, que estoy en una predisposición entusiasmada. Miren ahí esa foto, ¿no es cierto? Ahí todos los cuerpos y las caras están hablando. Hay distintos, y uno podría decir en qué emoción se encuentran, ¿no es cierto?, cada una de estas personas que están esperando, lo más probable, una entrevista de trabajo. Entonces, ¿cuáles son algunos? Muchos más, pero ¿cuáles son algunos aspectos de esta comunicación no verbal que se deben cuidar al momento de comunicarse con otra persona y en particular, ¿no es cierto?, al momento de presentar este discurso, el pitch, ¿no es cierto?, ya sea para una venta, para conseguir financiamiento, para obtener una alianza, un socio, etc. Aquí hay varias, pero como te digo, pueden haber más. Por ejemplo, la vestimenta, cuando dice acá, vestir adecuadamente de acuerdo a la situación, terreno, oficina. ¿Qué estoy diciendo con eso? A ver, ¿quién podría...? Andrés, usted que estaba atento por ahí, ¿qué le parece el tema de la vestimenta en un tema de una conversación, en una entrevista, el vestuario, cómo yo me presento? Es trascendente, por supuesto. Hay que estar a la altura de la ocasión. ¿Y qué significa eso, Andrés? Perfecto. ¿Qué significa estar a la altura? ¿Siempre tengo que andar con corbata, con chaqueta? ¿De qué se trata eso cuando estamos hablando de la vestimenta? No, o sea, al mismo nivel de la contraparte. Aquí hay un equilibrio, en el fondo, tanto en la vestimenta como en la posición corporal. Ya, pero estamos hablando en el vestuario. Por ejemplo, tú sabes que la forma en que se visten, por ejemplo, las mineras. Si voy a hacer un negocio, hablar con el gerente general, gerente comercial de la compañía minera, ¿qué tipo de vestimenta usan ellos? ¿Cuál es el estilo que se usa en una minera, por ejemplo? ¿Un estilo muy formal o informal? Más informal. Más informal, ¿no es cierto? Pero si voy a hablar con un banco es distinto. Así es. Entonces, una empresa agrícola, entonces hay que ver, ¿no es cierto? Uno tiene que informarse cuál es la característica de esa organización, ¿no es cierto? Cómo trabajan, ¿no es cierto? Hay algunas instituciones que son mucho más formales, otras no. Entonces, lo adecuado tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Adaptarse a la otra parte, ¿ok? Exacto. Bien. Entonces, perfecto. Otra es, ¿no es cierto? El saludo. ¿Es clave el saludar o no? Cuando uno llega y tiene que hacer una presentación o alguna reunión. Sí, por supuesto. Y hay distintos tipos de saludos, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? En algunas personas es más formal, dar la mano, ahora ya no se puede dar un beso en la cara, cuando uno llegaba, saludar de beso, no, ahora ya, pero también la expresión facial es clave también junto con el saludo, llegar con una actitud positiva, con una actitud sonriente, no con una actitud mirando para otro lado, o yo saludo, le doy la mano y miro al piso, miro para la ventana.
¿Qué le ha pasado a ustedes que de repente cuando saludamos a una persona, a ver, aquí le voy a preguntar a Salvador. Salvador, ¿qué pasa cuando yo le doy la mano a una persona, que ahora ya tampoco se la estoy dando por el tema de la pandemia, y la persona en vez de apretar la mano me la estira y no siento ese apretón de mano? ¿Qué te pasa a ti? Bueno, un saludo a todos primero y que bueno, yo creo que tiene que ver con cierto lo que estaba hablando usted de la estética y cómo la estamos en el sentido de cambiando y deconstruyendo. Siento que hay una deconstrucción que está cambiando como los paradigmas de cómo saludo, de cómo digo chao. No, ¿qué pasa si una persona, como te digo, vas, tú le das la mano y te la van y no la aprietas, sino que te pasa así la mano y tú vas? ¿Qué te pasa a ti? ¿Te sientes cómodo, incómodo? ¿Qué pasa contigo? Me siento, la verdad, en mi caso me siento normal y trato como de tener empatía, de agradar y no pescar mucho eso. Ya, pero te genera una reacción distinta, ¿no es cierto? O sea, no es lo cuando sale o cuando, ¿y qué pasa si te saludan y no te miran? Y cuando tú estás hablando y miras por otro lado, para el piso. También lo encuentro mágico, extraño, y me hace como querer agradar más todavía. Ya. Pero o sea, de repente igual... Te pone como un desafío, pero es extraño, ¿no es cierto? Claro, pero de repente igual uno se siente a veces, sí, por supuesto, puede traer emociones adversas. Correcto. Gracias, Salvador. Entonces, bien, el contacto visual, la postura corporal, ¿no es cierto? El movimiento de las manos, la sonrisa. De repente los tics o manías son importantes, ¿o no? En la comunicación de repente distraen. Yo tendría que ver cuáles son mis tics, mis modismos, ¿no es cierto? Mis muletillas, y también debiese corregir eso. Y, por último, el tema de la puntualidad. A ver, a Mario Ahumada está por ahí. Mario. Dígame. ¿Qué te parece a ti en el tema de la comunicación, la puntualidad? Es esencial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la puntualidad indica cómo va a trabajar o cómo va a ser la persona a futuras situaciones, cosas así que haya que tener en cuenta. Aparte que denota seriedad. Correcto. Hay mucho detrás de eso, ¿no es cierto? De ese horario, de no cumplir. Hay mucho detrás, porque a lo mejor, ¿no es cierto?, hay tema de confianza, desconfianza, un montón de cosas, aunque pueden ser puros juicios, pero sí en el contacto inicial. Dice que los primeros segundos de una entrevista son los claves. O sea, si tú no entras bien con el saludo, con la mirada a la hora, o sea, si no logras ahí en eso romper esas barreras, ya todo lo que viene después está perdido. O sea, aquí lo clave son los primeros, el primer minuto cuando tú llegas a la reunión, ¿no es cierto? Primero tienes que ver con el saludo, tu imagen corporal, tu sonrisa, tu saludo y el horario. Eso es clave. Y de ahí para adelante se te pueden abrir o cerrar las puertas, porque la persona inconscientemente dice, no, esta persona mira la hora que viene llegando, la facha que trae, ni siquiera saluda, ya. Empiezo a pasarme un montón de juicios, aunque puedan ser falsos, pero sí, esa persona ya perdiste una tremenda oportunidad. Bien, entonces para ir terminando, el decálogo clave de la comunicación, ¿no es cierto? No dar por hecho que lo que se ha emitido ha sido correctamente entendido. Eso no, eso es información. Yo tengo que asegurarme que lo que estoy diciendo la persona está entendiendo exactamente lo que yo le estoy tratando de decir. Tener en cuenta el diálogo en la comunicación, puesto que implica tanto escuchar como hablar. Es necesario referirse siempre a aspectos concretos para facilitar el emprendimiento. ¿Ya? El mensaje de emitirse en forma concisa y directa, tratar de llegar a acuerdos. Bueno, esto ustedes van a tener los PPT y los van a leer con más tranquilidad en su casa, en su empresa. Primero, entonces, lo que les quiero pedir es que cada uno anote, escriba en la hoja que tenga con un lápiz, ¿no es cierto?, una situación de comunicación con un cliente que le generó un conflicto y ustedes no quedaron satisfechos o satisfechas con ese conflicto. Y después voy a dar 2 minutos, que la escriben muy cortita y después que la podamos comentar. ¿Alguna situación en que la comunicación a ustedes los dejó insatisfechos? En particular con algún cliente. Y la persona que no tiene relación con cliente, no sé, pues con algún familiar, con algún amigo, algún hijo, hija, no sé. ¿Ya? Entonces, 2 minutos, reflexionen sobre esta situación en la cual ustedes no quedaron satisfechos o satisfechas. ¿Ya? Trabájenlo en forma individual.
Aunque sean muy domésticos, profesor. Aunque sea que tuvo una comunicación que tú tuviste, nos puede contar y no quedaste contenta, no quedaste conforme, aunque sea doméstico. ¿Sí? Ok, gracias. Ok. ¿Sí? ¿Ya estamos terminando? Bien. ¿Quién quiere partir? Comentando. Yo, profesor, en el sentido de que la comunicación en realidad no es siempre la que el mensaje no es bien escuchado en la otra parte. Ya, por pero ejemplo, cuéntame una situación concreta. Doméstico. Hay un trabajador que está arreglando una oficina y está arreglando este asunto con yeso. Y le digo, por favor, hay que barrer, tienes que barrer porque el yeso va a ensuciar todo. ¿Ya? Sí, sin ningún problema. Pero lo que él entendió es que tenía que barrer. Y yo quería que barriera cada vez que estuviera en el suelo o sea, que él caminara a otras dependencias porque iba a dejar todo cochino. Y fue así. ¿Ya? Entonces, él no entendió que yo no quería que ensuciara el resto de las dependencias. Ya, correcto. Entonces, él entendía que había que barrer nomás. Una vez que terminara el trabajo, pero mientras terminaba el trabajo tenía que ir a diferentes cosas, a diferentes dependencias a buscarla. Esta sí que quedó la espelería nomás, de blanco el papel. Y ok, eso, súper Anita. ¿Y cuál fue el aprendizaje tuyo de eso que nos acaba de relatar? Súper común. Y pasa, ¿cuál es el aprendizaje? Que debo detenerme un tiempo y bajar un poco la revolución y decirle, ¿sabes qué? Cada vez que tú salgas te tienes que tener barrido porque si no vas a ensuciar todas las dependencias demás. Claro, y en el fondo, más que a lo mejor lo que tú estabas pidiendo, a lo mejor más que barrer, que se limpiara los zapatos y saliera y no fuera a ensuciar el piso de otro lado. Claro, o que tuviera la precaución. La precaución, porque esa era tu precaución, que no manchara el piso blanco en todas las otras dependencias. Así es, eso es. Entonces pero fue el mensaje, hermano. Claro, lo que pasa es que uno está convencido, eso es lo que quería argumentar, que uno está convencido de que como estamos en la misma situación, viendo lo mismo, él entiende el mismo mensaje. Entiende lo mismo, ¿te fijas? Y no es así. No es así, no es así. Es como los manuales de seguridad, Anita. Los manuales de seguridad a veces rayan en la insistencia del mismo procedimiento para ratificar un patrón de conducta. Claro, claro que sí, que uno, aunque sea majadero, tiene que dar bien y detenerse bien a dar el mensaje. Perfecto. Y sabes tú, a propósito de lo que dice Julio, ustedes saben que en toda la industria minera, en todas las faenas mineras, todos los días en la mañana, todos los días tienen los 5 minutos, una reunión de 5 minutos. Y en esa reunión, el objetivo fundamental es clarificar las tareas que tienen que hacer durante el día, preguntarle, el que está a cargo de la reunión, a cada uno de los colaboradores cómo se encuentra, si tienen algún problema o no, ¿no es cierto? Y repetir las normas de seguridad básicas. Entonces uno dice, pero ¿por qué todos los días pierden 5 minutos? Pierden, podría decir uno entre comillas. Imagínense. Porque nos falta el que no puso atención y mete los dedos en el enchufe, o no ocupa el botón de seguridad para entrar a la faena, no se abrocha el casco, nos faltan. Y bueno, entonces uno podría decir, oye, pero si yo se lo dije, se lo vengo diciendo toda la semana y la gente no entiende. Pero que por lo mismo se les hace firmar un documento que en teoría el tipo misionero lo leyó, ya por último el jefe de seguridad se exime de culpa ante el trabajador que firmó.
firmó el trabajador de que recibió la instrucción, recibió la charla del comité paritario, y aunque no entendió nada, dio prueba de que participó nomás. Está bien, Julio, pero independientemente de la firma o no, porque eso es por las consecuencias legales, esa es otra cosa. ¿Por qué crees tú que las mineras se dan este trabajo de todos los días hacerlo? Para poder tener siempre un patrón de conducta seguro y ratificar eso y comunicarlo. Es por la línea amarilla, es por la línea amarilla, es por la línea amarilla. ¿Y qué pasa con nosotros en nuestras organizaciones? ¿Nos damos el tiempo de trabajar con los colaboradores todos los días y reforzar y reforzar y reforzar? Yo creo que eso se da para darse cuenta y que la persona realmente recibió el mensaje, porque puede que alguien justo cuando yo di la instrucción no estaba escuchando y pasan los accidentes, entonces así mejor todos los días les vuelvo a recordar y me aseguro que llegó el mensaje y no evitamos cosas. Y un accidente en una minera es caro, es mucha plata, ¿no es cierto? Parar una faena, que sea, hay costos involucrados altísimos. Es mejor prevenir. Pero fíjate que también, que en esa reunión, por eso vuelvo otra vez al tema de las emociones, los estados de ánimo, en esa reunión el jefe le pregunta, el jefe del grupo ese, a cada uno de los colaboradores en general, ¿no es cierto?, ¿cómo llegan? ¿Cómo llegan? ¿Qué pasa si uno le dice, mire, sabe, jefe, que anoche tuve que llevar a mi niño a la clínica, dormí poco, y él está a cargo de una máquina que es más o menos importante? Lo saca de ahí. Mi hija es prevencionista del riesgo. Lo saca de ahí y no lo deja. Entonces uno dice, oye, si los problemas tuyos son tuyos. No. Lo saca. ¿Por qué? Porque no está 100% entero, por decir así. Exactamente. Y en algún minuto puede quedarse dormido, puede fallar, puede estar distraído, porque la preocupación que él tiene en ese minuto está en su casa. Ustedes saben que dentro de las normas, no sé si han escuchado, y esto es obligatorio para las empresas, tanto los servicios públicos, las famosas ISTAs, ¿han escuchado hablar de las ISTAs o no? Yo no. Que es de la superintendencia, ¿no es cierto?, del trabajo, y esas, bueno, ya son obligatorias para las empresas. Y que en una parte de estas normas, ¿no es cierto?, que tienen que cumplir las empresas, se habla de la doble presencia. ¿Y qué significa esto? Y esto lo tiene el Ministerio del Trabajo, ¿ah? Son, averigüen, búsquenla ahí, las ISTAs 2000. La doble presencia. ¿Y de qué se trata esta doble presencia? Alguien no sé si la ha escuchado. Bueno. Pero me imagino que puede ser el que esté físicamente, pero mentalmente no está. Perfectamente. Y eso se evalúa en las organizaciones. O sea, muchas veces yo voy a trabajar, estoy ahí, pero mi mente está en otro lado, ¿no? Mi mente, imagínate que si yo ahora, imagina, no tengo con quién dejar mi niña, la dejé encargada con una vecina, tuve que salir porque no llegó la persona que cuidaba, etcétera, etcétera. ¿Esa persona que está en el trabajo va a estar 100% concentrada en lo que está haciendo la tarea del trabajo? No. No, pues. No. Entonces, las empresas tienen que preocuparse de eso. Uno dice, bueno, ¿y por qué es el problema de él? No es problema del colaborador, o sea, es parte de él. Pero yo como empresa tengo que hacer algo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pero eso es un tema legal hoy día. Las ISTAs, búsquenlas, las ISTAs también, y ahí hay una encuesta, una de evaluación que tienen que hacerse cargo de eso. Bien, gracias, Anita. A ver, ¿a quién le voy a preguntar ahora? ¿Quién quiere expresar? A ver, María Meneses, que tú hablaste. María, un tema de... La verdad es que yo no supe cómo qué escribir, pero se me viene un poco a la mente algo muy cotidiano a mí. Yo tengo 2 hijos adolescentes de 15 y 18 años. Qué bueno. Y ahí he tenido choques con ellos, conflictos, ¿no? Sí, porque les repito 1000 veces, les digo, pero mírame, escúchame, sí, al tiro. Y es la respuesta que ya la odio, sí, al tiro, porque no escuchan, es como que están ahí, pero no toman atención a lo que yo les estoy diciendo que hagan. Y eso yo creo que no solamente pasa en ellos, sino que en todos nosotros a veces nos pasa que donde estamos como acelerados, nos pueden decir esto es así, y uno como que ya, por apurón ya sí va, pero no toma la atención o no comprende lo que realmente se está diciendo. Y no nos damos el tiempo, ¿no? Porque siempre andamos apurados, siempre o pensando en otras cosas, en 1000 cosas, y no. Entonces ahí falla la comunicación. Gracias, María. A ver, ¿a quién más le voy a preguntar acá? A ver, que la veo calladita hoy día, a Lais Alonso, que está allá, participó delante, pero ¿qué situación te ha tocado vivir así? Que no hayas quedado conforme con un cliente, que la cosa te haya molestado, que haya... ¿Y el por qué? Bueno, yo soy artista plástico, ¿no?
Tengo ya años trabajando en la pintura y evidentemente es a veces un poco complicado porque lograr saber lo que el cliente quiere y que quede 100% satisfecho es complejo. Más sin embargo, me puedo dar de verdad de que una sola persona, y por supuesto ese fue el que me vino a la mente, con una sola persona tuve un inconveniente de que no quedó satisfecho con lo que le llegó, ¿no? Pero evidentemente yo siempre respaldo todos los que escriben, tamaños, formas. Él no quedó satisfecho supuestamente porque no era el tamaño que él esperaba, pero era el tamaño que él me pidió. Pero por eso yo después de eso les hago que midan con una cinta métrica, porque la gente parece que no tiene la visión espacial tan clara, ¿no? Te dicen, bueno, hágamelo de 1 metro. Entonces ellos parece que 1 metro, no saben realmente cómo se va a ver, cómo va a lucir en su pared. Lo ven como muy grande o lo ven satisfactorio. Bueno, el cuento es que él no quedó satisfecho con el tamaño porque no se le veía como él quería que se le viera en su pared. ¿Ok? Pero bueno, yo le pude comprobar de que fue el tamaño que él me pidió porque estaba medido. Me dice, gracias a Dios yo conservo siempre se los pido por escrito, por eso también desde esa vez, pues menos que menos, yo todo, mándemelo por escrito, que me quede en mi correo tal cual, casi que de su puño y letra, lo que usted quiere y cómo lo quiere y tamaño que lo quiere. ¿Y qué aprendizaje? El inconveniente así más. ¿Qué aprendizaje tuviste tú? Bueno, a mí el aprendizaje, más que aprendizaje, me dejó lo siguiente. Eso, que ciertamente la gente no mira bien. Entonces, a partir de ese momento yo les pedí, aprendí yo entonces a manejar mejor programas como Photoshop y esto, y les pido, mándeme una foto donde usted va a colocar su cuadro y me dice, por favor, el tamaño de la pared. Perfecto. Y yo me doy a la tarea de que el cuadro, yo le digo, mire, si lo hace de 1 metro, se le va a ver así. O sea, le mando la foto de cómo él lo va a ver realmente en el tamaño cuando le llegue. Mire, si lo hace de este tamañito, porque a veces es por el precio, ¿no? Mientras, si es más grande, pues el precio es más caro. Entonces, no, háganmelo simplemente de este tamaño, porque el precio es más barato. Entonces, yo le mando la imagen. Mire, usted lo quiere de este tamaño, se le va a ver de este tamaño. Si usted lo quiere de este, se le va a ver de este tamaño. Y eso me facilitó más todavía el trabajo. La gente queda satisfecha, 100%. Pero fantástico, Guadalupe. Eso es. Porque otra actitud sería, bueno, si yo me pidió 1 metro es problema suyo. Y yo me desentiendo de eso y no aprendo nada. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo con un cliente, tener un cliente satisfecho, no? Y que ese cliente me pueda recomendar. Claro. O sea, yo como cliente digo, sí, en realidad, pero que usted me podría haber dicho que 1 metro, ni siquiera me preguntó cuánto medía la pared, porque yo no sé, porque como te dices tú, la medida espacial no lo tenemos todo desarrollado, salvo una persona que trabaje con eso, que sea artista, o cuando yo contrato un maestro me dicen, mire, yo quiero que me haga una reja, sí, pero sabe que si usted hace la reja de 2 metros, por ejemplo, no va a ver la ventana, se le va a ver acá, chuta, ni siquiera lo había visto. Entonces, cuando yo tengo esa actitud, tú podrías decir, no, si yo le comuniqué, claro, y él entendió, pero a mí el objetivo final, ¿no es cierto?, del tema de la comunicación, y sobre todo con los clientes, es que ese cliente quede satisfecho. Y no quedarse, no, es que yo tengo razón, si me dijo 1 metro y me da lo mismo. No me puede dar lo mismo. Si yo quiero tener, ¿no es cierto?, cliente satisfecho, y lo que tú hiciste es espectacular, porque ya con eso tú le estás advirtiendo, mira, la ventana se le va a ver así, y yo se lo puedo mostrar gráficamente, no, parece que se ve muy chico, o no, es demasiado grande. Entonces, claro, porque nosotros no tenemos el sentido de las dimensiones espaciales que tú tienes o que el profesional que hace lo tiene. Así que espectacular, te fijas. Entonces a partir de eso la idea es cómo nosotros podemos aprender. Y si bien es cierto, tú tienes toda la razón, porque decir, mira, la culpa es del otro y ver el problema de los clientes, si bien es cierto, tú habías dicho que era de 1 metro, qué sé yo, y el cuadro lo hiciste de esas dimensiones, también te haces cargo de la insatisfacción que tiene ese cliente respecto al producto que te compró. Y a partir de eso puedes mejorar. Pero espectacular. Gracias por compartir eso. Bien, entonces, para terminar esto antes del café, bien, cada uno vea su experiencia, ¿no es cierto?, y vaya aprendiendo respecto a esto.
se postula que lo que nosotros hacemos normalmente y en todas las organizaciones es conversar. O sea, hoy día la mayor cantidad de tiempo lo invertimos en esto, en conversar con los clientes, en conversar con los proveedores, etc. Tenemos mucho. El tema es cómo manejamos y cómo nos comunicamos en esas conversaciones. Y para eso, bueno, ahí está, ¿no es cierto? Les puse acá la ontología del lenguaje, ¿no es cierto? Que nos plantea, ¿no es cierto?, que nosotros somos seres intrínsecamente lingüísticos y todo lo que hacemos en nuestra actividad cotidiana es hablar y nos constituye a través del lenguaje. Esto fue desarrollado por Fernando Flores y Rafael Echeverría. Bueno, Rafael Echeverría escribió este libro. ¿Y qué es lo que nos dice en términos generales? Este no es un libro de ontología del lenguaje, o sea, un curso, sino que mucho menos para que tengan. Dice que los seres humanos somos, esto es una corriente filosófica, somos seres intrínsecamente lingüísticos. Nos constituimos a través de las conversaciones. El lenguaje es generativo, el lenguaje genera realidades, abre o cierra posibilidades. Y cuando nosotros estamos en el tema de una presentación, es clave. A través del lenguaje puedo cerrar la puerta o abrir la puerta. Por eso que es sumamente importante ser riguroso y entender este proceso comunicacional. La comunicación es clave en la actividad humana y el lenguaje es clave y es propio, ¿no es cierto?, de los seres humanos. Interpreta que los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a través de él. No voy a incorporar más de eso. El lenguaje dice generativo y hay algunos actos lingüísticos que son claves, fundamentales: las afirmaciones, las declaraciones, las promesas y los juicios. ¿Qué es lo que es una afirmación? De que hay que aprender a distinguir. Una afirmación habla de los hechos y por lo tanto no genera cambios. La palabra debe adecuarse al mundo. Y acá quiero repasar. Las declaraciones abren un mundo nuevo. La palabra genera una realidad diferente. Entonces, por ejemplo, una afirmación. Clarita, yo te voy a hacer una afirmación. Hoy día, ¿dónde estás tú, Clarita? ¿En qué ciudad? ¿Clara Tapia? ¿Clara? No está. ¿Quién está participando ahí? ¿Paula García está por ahí, Paula? Discúlpeme, un lapsus, de nuevo. Ya, entonces mira, yo te voy a decir, ¿tú dónde, en qué ciudad estás, en qué localidad? Disculpe, se me desconectó. ¿Ahora me escucha o no? Sí, ahora sí. Ya, ¿en qué localidad estás? ¿En qué ciudad? Valparaíso. En Valparaíso. ¿Qué temperatura hay en este minuto? Yo diría unos 20 grados. Unos 20 grados. Entonces yo te digo, oye, hoy día en Valparaíso está un poco caluroso el día. ¿Qué es eso? ¿Sí? ¿Es una afirmación? ¿Es una declaración? ¿Qué es? ¿O es un Yo juicio? lo encuentro una afirmación, pero una afirmación suave, por decirlo. Digamos, a ver, un poco caluroso. No, sería un juicio. Sería un juicio. ¿Por qué? A ver, lo que pasa es que 20 grados para mí puede que no es caluroso, es que ahí entra en la interpretación. Yo diría que está temperado, pero no hace calor. Ya, no es una temperatura que yo diría calurosa. Y por lo tanto eso para ti sería un juicio. Exacto. Está un poco caluroso, claro, porque en realidad hay un elemento de 20 grados que es objetivo, pero para mí caluroso ya sería, no sé, 24, 25 grados. Entonces ya es un juicio. Estoy de acuerdo contigo. ¿Y cómo eso lo podríamos transformar en una afirmación? Hay una temperatura, no sé, ¿cómo se diría? Una temperatura, no sé cómo dan una temperatura moderada. Entonces, si yo le digo 20 grados, hay una temperatura moderada, no sé, promedio. Ya. ¿Y eso no seguiría siendo un juicio, el hablar de moderado? Es que yo debo reconocer que debe haber una interpretación de las temperaturas que no las sé, pero cuando uno dice 20 grados debe ser una cantidad de calor, pero ese indicador no lo conozco. ¿Y cuál sería una afirmación mucho más concreta para todo el mundo, que no quede ese... ¿Te fijas que ahí entramos en la interpretación, en la comunicación? Sí. ¿Cuál sería alguna declaración mucho más precisa? ¿Está bueno el tiempo? Ese es un juicio. Sí. ¿Está caluroso? ¿Está agradable también sería? Sí, Héctor. Juicio. Está caluroso, es un juicio.
Entonces, mira, todo lo que hemos dicho en un juicio, la única afirmación posible en Valparaíso en este momento a las 11:43 de la mañana existen 20 grados. Ah, sí. Es una declaración. Sí. Todo el resto son juicios. ¿Y por qué es una declaración? Porque habla del pasado y yo puedo tener una evidencia demostrable para todo el mundo, ¿no es cierto?, que existen 20 grados. Así es. El resto son juicios, porque dicen, hoy no, sé que yo estoy entumida, estoy loca, no, ¿cómo que moderada? Está muy helado, está muy caluroso, dependiendo mi temperatura corporal y cómo yo me adapto a las distintas situaciones, ¿o no? Eso es verdad, porque yo soy friolenta y yo le diría, no, hace calor. Claro, pero una persona que no es tan friolenta, oye, el día anda con polera, o no te pasa que tú ves que hay gente que anda con polera en las calles y tú dices, no, yo ando con chaleco. Claro. Y eso depende de las personas. Entonces, en el lenguaje hay que ser súper riguroso. Las declaraciones hablan del pasado, pero hablan de algo que yo puedo probar y que puedo demostrar. Los juicios son opiniones personales y que pueden ser discrepables. Yo puedo discutir de tu juicio. Entonces, tú me dices, no, hace calor. Y le digo, no, estás loca, ¿cómo hace calor? Yo ando medio entumido. No, para mí calor es sobre 25 grados, sobre 30 grados, eso es calor. ¿Te fijas? ¿Y quién tiene la razón ahí? ¿Quién tiene la verdad? Ninguno. Ninguno. O sea, los dos tienen la verdad, ¿no es cierto? Pero no es algo objetivo. Entonces, por eso tenemos que ser, por eso lo plantean y ellos han escrito toda una filosofía de que ser muy riguroso en emitir juicios y hay que ser cuidadoso porque los juicios hablan de mí. Hablan de mi nivel calorímetro que tengo, ¿no es cierto?, respecto al cuerpo, y mi nivel calorímetro puede ser distinto. Las afirmaciones son objetivas porque yo tengo un medio de prueba. Por ejemplo, si ayer estaba conversando con Marco en la mañana, entonces me puede decir, oye, me dice, a él le gusta el O'Higgins, le ganó a Colo-Colo, mira, O'Higgins jugó un partido espectacular. Muy bien. ¿Qué es eso? ¿Es una afirmación o es un juicio? Un juicio. ¿Y cuál sería la afirmación del partido de ayer? ¿Una afirmación de ese mismo ejemplo? O'Higgins ganó 1-0. O'Higgins ganó 1-0. Es una afirmación, po. Y eso está en todos los diarios, lo podemos comprobar y no estoy emitiendo ninguna opinión, ¿está claro? Esa es una afirmación. El que jugó bien o jugó mal, ese es un juicio y depende de quién lo esté mirando. Para el hincha de O'Higgins jugó espectacular porque ganó, po. Pero con hincha de Colo-Colo dice, no, si estos se roban la plata, están jugando muy mal y tenemos, frente a un mismo fenómeno, tenemos distintas opiniones y eso depende de las personas. Entonces, lo que nos plantean ellos es, ¿y qué es lo que son las declaraciones? Las declaraciones son compromisos futuros. ¿Ya? Entonces hay tres tipos de lenguaje. Las afirmaciones que hablan, ¿no es cierto?, de la situación real, objetiva, que yo la puedo demostrar. Los juicios son las opiniones que nosotros hacemos y dependen de mi paradigma, de dónde yo estoy parado en el mundo. Y las declaraciones son los compromisos futuros. Yo declaro, por ejemplo, cuando tú, Clara, eres casada, ¿no es cierto? ¿Clara? Hola. Disculpe. Clara, ¿sí? ¿Eres casada? Soltera. Soltera. A ver, soltera con hijo. Soltera con hijo, ¿ya? ¿Y tú, Adai, eres casada? Sí. Ya. Sin hijo. ¿Tú te acuerdas? Sí, en casa, ya. ¿Te acuerdas cuando te casaste o no? El día que te casaste, ¿tú eres colombiana? No, venezolana. Venezolana. Y ustedes cuando se casan también va al oficial civil, ¿no es cierto? Sí. Ya. ¿Y qué te dice el oficial civil cuando uno acá le llama al registro civil cuando te casan? Te dice, ¿no es cierto?, los declaro marido y mujer, ¿o no? Sí. Ya. ¿Qué pasa ahí con el mundo? ¿Cambia o no cambia o no cambia el mundo? Cambia totalmente. ¿Por qué? Porque hubo una declaración. Sí. Es una opinión de ese, y de ahí para adelante ya tu condición de soltera pasa a ser condición de casada, ¿te fijas? Y hay un montón de cosas que cambian. Entonces, el lenguaje, entendamos, hay tres cosas fundamentales. Primero, los juicios, que son opiniones, nosotros hablamos a través de los juicios. El problema está con los juicios que a veces tenemos prejuicios, o tenemos juicios sin fundado, no tenemos ningún fundamento. Muchas veces somos prejuiciosos, ¿o no? Sí. De repente por la vestimenta, por la forma de ser, por la forma de hablar, por mira cómo se paró, ahí tenemos juicios, y somos así. Pero tenemos que tener cuidado que es un juicio, y que esa no es una verdad, es un juicio que yo tengo, y otra persona frente a ese mismo fenómeno puede tener un juicio distinto. No es verdad, es mi opinión.
Lo otro son las afirmaciones, que esas sí son verdades porque son probables. Y lo tercero son las declaraciones, que las declaraciones constituyen un nuevo mundo. Cuando yo presento mi pitch, mi discurso, me dicen, ya, yo voy a invertir en su proyecto. ¿Qué es ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Es una declaración, un juicio o una afirmación? Afirmación. Porque la Yo afirmación creo que habla es del una pasado. declaración. Yo creo que es Eso, una declaración. declaración, porque a partir de ese minuto cambió la realidad de mi empresa, ¿no? Cambia. Exacto. A futuro. Ahora que yo la cumpla o no, ese otro tema, ya viene el tema de la confianza. ¿Está claro, no? Porque esa declaración rige de aquí para hacia adelante, la declaración rige a futuro. La afirmación comprueba hechos de aquí para atrás, hacia el pasado. Y los juicios son opiniones o son interpretaciones. Entonces, tenemos que ser súper rigurosos en el lenguaje. Cuando usemos nuestras presentaciones, tenemos que ser súper... Las afirmaciones, como dice, hablan de lo hecho, por lo tanto no genera cambio. La palabra debe adecuarse al mundo. Las declaraciones hablan de un mundo nuevo. La palabra genera una realidad diferente. Hasta antes de yo que me recibieran en esa reunión para hacer mi presentación, no había vendido, no había conseguido un inversionista. A partir de esa situación, sí. Y los juicios están dentro de las declaraciones, por lo tanto transforman el mundo. Los juicios no corresponden a descripciones de algo que está allá afuera, sino que son armados adentro, o sea, son personales de quien los expresa. Entonces, estas distinciones hay que tenerlas muy claras cuando estemos preparando nuestro elevador pitch. Y vamos a tener que aprender entonces a hacer nuestras peticiones y nuestras ofertas. Yo me voy a saltar esto, pero quiero dejar esta lámina y preguntarle, mira, y le voy a preguntar a Melanie. Melanie, ¿estás por ahí? Melanie Miquel. Hola, sí, acá estoy. Hola, Melanie. Mira, a esta altura, yo quiero que tú me hagas una petición a mí, ¿ya? Y yo muestre una foto y un vaso de agua, porque tú tienes bastante sed y te tomaría en este minuto un vaso de agua. Entonces quiero que tú me hagas esa petición. Miguel, ¿me podría convidar un vaso de agua, por favor? Por supuesto, Melanie. Muchas gracias. Y yo te llevo un vaso de agua medio tibio. Ya. ¿Qué va a pasar contigo? Le digo que si le puede agregar hielo, por favor, que está algo tibio. Tengo mucha sed. Quiero ¿Ya? algo más tibio. Y le boto casi todo el agua y te pongo el vaso lleno de hielo con un poquitito de agua. Le vuelvo a pedir que me agregue más agua y me quite un poco de hielo. Ya. ¿Me van siguiendo todas las situaciones, no? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Melanie me pidió un vaso de agua. ¿Quién está equivocado en eso? ¿Qué es lo que pasó en esa interacción? Ninguno de los dos está equivocado, profesor. Lo que pasa es que el mensaje no es claro y preciso. ¿Ya? O yo me equivoqué quizás en la manera de pedir el vaso de agua. No fui muy explícita, ¿no? Exacto. Perfecto. ¿Y esto pasa o no pasa, Melanie? Mucho. Mucho. Sí. Y eso tiene que ver con la comunicación, pero claro. Entonces aquí hay un error de los dos. Si fuese error. Porque Melanie me pide, ¿no es cierto?, un vaso de agua. Y ella está pensando, porque uno se imagina que la otra persona está entendiendo lo mismo que estoy entendiendo yo. Yo usted quiere un vaso de agua heladito, pero... y me trae un vaso de agua tibio. O me lo trae en un vaso plástico y yo no tomo en plástico, me gusta de vidrio, por ejemplo. Entonces, claro, ella hace la petición entendiendo que yo escuché lo que ella quería. Pero yo, por otra parte, tampoco le pregunté, ¿o no? ¿Lo quiere natural? ¿Lo quiere frío? ¿Lo quieres con hielo? ¿Con cuánto? ¿Con poco? ¿Está claro, no? Entonces, hay que aprender, y en eso tenemos las mayores incompetencias. Y cuando nosotros vamos a hacer todas estas distinciones son para cuando nosotros hagamos nuestra presentación, tenemos que tener claro qué es lo que quiero, cuánto quiero, cómo lo voy a pedir, ser súper explícito, porque la otra persona no puede empezar a suponer, y ahí entramos en el mundo de que yo creí que, pensé que, y empezamos, y vuelvo de nuevo, y empezamos a iterar, porque de repente tengo que ser súper riguroso en el lenguaje que yo estoy utilizando y la forma de pedir. Y las mayores incompetencias que se nos presentan es porque no sabemos pedir. Y cuando a mí un cliente, cuando un cliente te pide algo,
tú tienes que estar absolutamente segura, ¿no es cierto?, y hacerle todas las preguntas necesarias para lo que tú vas a construir, el cuadro que vas a hacer, quede con las condiciones de satisfacción que ese cliente requiere. ¿Es así o no? Correcto. Porque uno podría decir, Correcto. que él no me dijo. Entonces aquí ya no es tan fácil como agregarle hielo o no, po. Claro. ¿Está claro, no? O sea, porque a lo mejor él tampoco sabe, pero yo le puedo ayudar, y al revés, ¿no es cierto? Si yo voy a pedir algo, yo tengo que entregar todas las especificaciones técnicas para que sea, eso es lo que yo quiero. Muchas veces ocurre en la oficina, oye, necesito que me entregue un informe. Ya, perfecto, y me van un informe del, no sé, de la asistencia. Y yo mando un informe de la asistencia al curso y lo mando a un Word. Y Luis me dice, no, pues Miguel Ángel, yo lo quería en Excel porque tengo otra. Sí, pero es que tú me viste un informe de la asistencia. Ah, no, pero es que justo con el informe de la asistencia tendrías que haberme mandado los root al lado. No, pero no me lo pediste, es que yo entendí que como la otra vez en el otro curso, ¿se dan cuenta, no? Entonces de repente perdemos tiempo, perdemos eficiencia, porque empezamos a reprocesar, ¿no es cierto? O muchas veces le entregamos el producto al cliente, el cliente me lo devuelve, es que usted no me dijo que venía así. O sea, el tema de la comunicación es clave en la actividad empresarial y es más clave todavía en lo que vamos a ver ahora después del café, que vamos a trabajar con el tema del discurso, ¿no es cierto? Cómo esto lo vamos a aplicar. Entonces, los elementos, hay un orador, la persona que pide, hay alguien quien escucha, algo que falta, alguna inquietud, una acción futura. ¿Cuáles son las condiciones de satisfacción? En este caso, las condiciones de satisfacción eran un vaso con agua helada, y si no está helada, le agregas 1 o 2 hielos. Un trasfondo compartido de obviedad. Y eso aquí nos equivocamos, porque yo pensé que era obvio para ti, pero lo que es obvio para ti no es obvio para mí. También puede ser esta cosa, el tiempo, que no lo con Melanie no lo dice. Oye, yo puedo haberme demorado 1 hora en llevarle un vaso de agua. Entonces después me va a reclamar, oye, pero Miguel Ángel, te pedí un vaso de agua y hace 1 hora que no me lo trae. Ah, yo pensaba llevártelo un rato más, porque tampoco entendí que era urgente. ¿Pasa o no? El estado emocional, la confianza, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces vamos a hacer una pausa. Café, son 5 para las 12, 10 minutos, a las 12:05 nos volvemos a conectar y ahí vamos a entrar ya con el tema de cómo formulamos, ¿no es cierto?, nuestro discurso, nuestro pitch comercial. ¿Ok? Descansamos 10 minutos. 10 minutos, nos vemos. Y nos vemos. Ok, don Miguel, nos vemos rápido. Ok.